Un hombre negro de edad avanzada conduciendo un auto así de elegante. Algo sospechoso está pasando. Las palabras del oficial sonaron menos como una pregunta y más como un veredicto dictado sin pruebas. No pidió papeles. No necesitaba una razón. Para él, el color de piel era razón suficiente. Pero lo que no sabía era esto. El anciano al que estaba acosando era un juez de la Suprema Corte, un hombre que alguna vez había firmado las mismas leyes que el oficial ahora estaba torciendo. Aquello no era solo una detención de tránsito. Era la justicia misma mirando fijamente al hombre que decía servirla. ¿En qué estado vives? ¿Podría pasarte ahí? El viento matutino en Monroe siempre atravesaba las calles como si no tuviera paciencia para esperar un nuevo día. Las tiendas seguían cerradas, con letreros pintados a mano descoloridos por el polvo, y unos cuantos camiones pequeños rugían como si destrozaran los últimos retazos de silencio en un pueblo sureño que alguna vez se anunciaba como el lugar donde la ley caminaba de la mano con la confianza. Ese viejo eslogan aún colgaba en el letrero de bienvenida en la entrada del pueblo, pero ya nadie lo leía. Rick Delroy conducía el nuevo coche patrulla, la radio encendida pero en silencio, los dedos golpeando el volante como si esperara una nota fuera de ritmo que su mente pudiera catalogar como no conforme. Para Rick no hacía falta que alguien se pasara un semáforo en rojo, ni que condujera a exceso de velocidad, ni un olor extraño en el escape, ni una señal rara en el sistema de bases de datos. Solo bastaba una ligera sensación. Una mínima irregularidad en la manera en que un auto se movía era suficiente para encender las luces. Él no lo llamaba perfilamiento racial. Lo llamaba instinto profesional. El viejo Lincoln apareció como si no quisiera llamar la atención. Negro mate, ventanas sin polarizar, sin calcomanías postales, una placa estatal con bordes desgastados. No parecía un auto viejo en ruinas, sino uno que alguna vez fue cuidado y después dejado envejecer sin tocarse. Se movía lento, estable, sin dar giros bruscos, sin comportamientos erráticos, sin cometer ninguna falta que la ley pudiera señalar. Y aún así, incomodó a Rick. Giró el volante y se colocó detrás, ni muy cerca ni muy lejos, como un cazador que ya captó el rastro pero aún no encontró el viento. En el retrovisor vio al conductor, un anciano negro, con un sombrero gris de fieltro, chaleco marrón abotonado, erguido como si fuera camino a una boda, con guantes negros en las manos, golpeando suavemente el volante, la mirada fija al frente, sin revisar el espejo. Rick murmuró, auto elegante, pero no parece rico. Eso es sospechoso. Encendió las luces rojas y azules. El Lincoln se detuvo de inmediato, como si no hubiera nada que pensar. Sin discusión, sin evasión. Pero esa calma inquietante, irritó a Rick. Bajó del coche, con la mano descansando sobre la cartuchera, no por miedo, sino por costumbre. Una costumbre forjada en cientos de detenciones a quienes él consideraba no conformes, lo cual, en su mente, significaba cualquiera que no actuara como alguien con algo que perder. El anciano bajó la ventana lentamente, sin señales de pánico, sin miradas nerviosas, solo una mirada constante. No confrontativa, no sumisa, pero lo suficiente para que Rick sintiera que era él quien estaba siendo visto a través. Buenos días, dijo Rick en un tono ni amistoso ni hostil, el mismo que usa alguien cuando entra a una habitación y aún no está listo para hablar. ¿Sabe por qué lo detuve? El anciano inclinó un poco la cabeza. No sonrió. No protestó. Supongo que usted tiene sus razones. Y supongo que no debo atreverme a adivinar. Rick frunció el ceño. La respuesta no era confrontativa, pero tampoco sumisa. Era como salpicar agua fría sobre un espejo viejo. No se agrietó ni se rompió, pero quedó una mancha borrosa bajo la luz. ¿A dónde se dirige?, preguntó Rick, esta vez más alto, como intentando recuperar control con el volumen. Voy a una despedida, respondió el anciano, con los ojos aún fijos en la carretera. ¿Quién falleció?, preguntó Rick, pero no por interés. El anciano se detuvo unos segundos antes de contestar. Un pedazo de historia. Rick entrecerró los ojos. No era una respuesta común. No encajaba en el molde. No tenía peso legal, pero tampoco le daba motivos para actuar. Regresó a su patrulla y tecleó la placa en el sistema. Todo salió limpio. Miró de nuevo al espejo. El anciano seguía inmóvil, erguido, sin moverse. Rick salió otra vez y le pidió una identificación.
El hombre entregó una billetera negra de cuero, delgada, gastada, sin nada especial, y sacó una identificación gubernamental con un sello plateado desvanecido, difícil de leer. Rick le dio la vuelta, inspeccionando el emblema. Nunca había visto esta antes. Buen intento de falsificación, dijo, medio en broma, medio tanteando. El anciano no discutió. Solo asintió y respondió. Si cree que es falsa, llámela. Rick no esperaba eso. Esperaba alguna chispa, una provocación que justificara ponerse táctico. Pero nada. El hombre seguía cortés, calmado, sin miedo ni provocación. Eso hizo que Rick se sintiera como golpeando una cortina. Sin dolor, pero sin triunfo tampoco. Algo incómodo se agitó en su interior. ¿De dónde es usted? Vivo aquí. ¿Desde cuándo? Desde antes de que usted naciera. No había ofensa en esa respuesta, pero hizo que Rick levantara la vista. El anciano no mostraba amargura ni desprecio. Sin embargo, cada palabra caía como un punto final, sin dejarle espacio a Rick para manejar la conversación a su antojo. Voy a pedirle que abra la cajuela, dijo Rick. ¿Con qué motivo? Sospecho que hay algo inusual. ¿Le importaría poner esa sospecha por escrito? Todavía no redacto un informe. Entonces, ¿me está revisando solo por una corazonada? Rick exhaló con fuerza, retrocedió medio paso. No estaba siendo desafiado, pero tampoco estaba en control. El hombre frente a él no actuaba como alguien temeroso de ser investigado, ni como alguien que ya no tenía nada que demostrar. Miró una vez más al retrovisor, luego volvió a la patrulla y llamó a Central para verificar la identificación. Cuando le pidieron el nombre, se inclinó y murmuró. Franklin. Franklin O'Gans. La voz al otro lado guardó 3 segundos de silencio. Rick golpeó el tablero con los dedos. Hola, ¿me escucha? La respuesta llegó baja y firme. ¿Se refiere a Franklin O'Gans? Supongo que sí. Eso es lo que dice. Manténgase en línea. Rick se enderezó. Por primera vez en la mañana, sus dedos dejaron de golpear el volante. El silencio en la línea no duró mucho, pero fue suficiente para despertar en él una sensación a la que no estaba acostumbrado, una incertidumbre legítima. No la que surge en situaciones complejas, sino la que aparece cuando las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una forma que no quieres. Cuando la línea se reanudó, la voz al otro lado había cambiado. Ya no era la del operador habitual, sino alguien más profundo, más refinado, pero más frío, que preguntó sin rodeos. ¿Está solicitando identificación, verificación para Franklin O'Gans? Rick asintió, aunque nadie lo viera. Sí, es a quien estoy deteniendo. Un breve silencio, luego solo el sonido de teclas escribiendo. Sin respuesta, sin confirmación, ni siquiera una pregunta. Solo un silencio que poco a poco se volvió un peso en la espalda de Rick, como una advertencia sin palabras. Rick terminó la llamada, no porque el asunto estuviera resuelto, sino porque sintió la necesidad de reafirmar el control directamente. Bajó del vehículo, sus botas de suela gruesa resonando con fuerza inesperada en la carretera vacía. El cielo había clareado un poco, pero el aire alrededor del Lincoln se sentía más denso. El anciano seguía allí, con las manos correctamente apoyadas en el volante, la vista al frente, inmóvil, sin respirar con dificultad, como si sostuviera la forma de una estatua que nunca necesitó reconocimiento. Rick se detuvo junto a la ventanilla, sacó lentamente la identificación gubernamental de su bolsillo y la sostuvo en alto, pero sin extenderla del todo. Su pulgar presionaba el borde de la tarjeta como si pusiera a prueba el filo de la autoridad más que la autenticidad del documento. ¿Está seguro de que esto es legítimo? Preguntó Rick, mitad amenaza, mitad prueba. Le di lo que tengo. ¿Lo crea usted o no? Ese es su derecho, respondió el anciano, con una voz ligera, como la de alguien que cierra un libro leído demasiadas veces. No fue el contenido de la respuesta lo que descolocó a Rick, sino la forma. Nadie le hablaba así sin miedo. Nadie se negaba a responder de esa manera sin recibir una orden de inspección en la cara. Pero esta vez, algo lo contuvo. Su mano aún sostenía la tarjeta, pero el pulgar se retiró como si hubiera tocado un polvo invisible. Retrocedió medio paso y dijo, esta vez con firmeza de acero. Le pido que baje del vehículo. El anciano giró hacia él, los ojos directos. No confrontativos, pero inquebrantables.
¿Bajo qué reglamento? Política de la fuerza estatal. Tengo derecho a pedir que salga del vehículo si tengo sospecha razonable. ¿Y cuál es esa sospecha? Rick vaciló. No tenía una razón sólida, solo una corazonada. Comportamiento inusual, dijo, aferrándose a eso como a un salvavidas en medio de una inundación. ¿Cree que mi comportamiento es inusual porque no lo miro a los ojos? Porque no está cooperando. Estoy cooperando, pero no me someto si no es necesario. Cada palabra del anciano no llevaba aroma de desafío, pero sí el sabor de una experiencia que Rick no podía quebrar. La clase de experiencia que hacía sentir a hombres como él fuera de control, simplemente porque ya no podían controlar su propio sentido de autoridad. Rick se tensó. Sintió que sus respuestas se deshilaban, como alguien girando una cerradura sin saber si usa la llave correcta o si la está forzando. Retrocedió, exhaló con fuerza y ladró. «Abra la cajuela». El anciano no respondió de inmediato. Se desabrochó el cinturón, abrió la puerta, se puso de pie con una postura recta, sin apuro. «La abriré, pero si no encuentra nada, ¿qué hará después?» Rick apretó los puños. No tenía respuesta. Encontrar nada. Ese era el escenario para el cual nunca se había preparado. Lo entrenaron para detectar fallas, no para enfrentarse a alguien impecable que aún así resultaba amenazante. El anciano caminó hacia atrás, sacó una llave de su bolsillo interior, con bordes plateados desgastados por los años, y la introdujo en la cerradura. Rick retrocedió medio paso, con la mano regresando instintivamente a la cartuchera. La cajuela se abrió. Dentro había un ramo de flores blancas envuelto en papel marrón, un viejo sombrero fedora cuidadosamente doblado y una pequeña caja de madera grabada con el nombre E.L. Gans. El anciano se inclinó, acarició suavemente la tapa de la caja y luego se volvió hacia Rick. «¿Qué quiere revisar?» «Esto es todo lo que llevo. No tengo armas. No escondo nada en el auto. Solo cargo un recuerdo». Rick no tuvo respuesta. Nada en la cajuela era sospechoso, pero nada era ordinario tampoco. Y fue esa simplicidad, esa negativa a ser retorcido en una falta, lo que lo dejó paralizado, sin saber qué hacer después. El anciano lo miró, ya no cuestionando ni desafiando, solo con una mirada. Triste, no por Rick, sino por toda una generación de hombres jóvenes que creyeron que llevar una placa les daba el derecho de nombrar a los demás como quisieran. Está haciendo su trabajo. Lo entiendo. Pero ese trabajo no le da derecho a malinterpretar quién soy. Rick quedó sin palabras. Había sido intimidado, contenido, sobrepasado. Pero nunca lo habían hecho sentir tan fuera de lugar. No por violencia ni por resistencia, sino por la mirada y la voz de un hombre que lo hacían parecer un actor representando una obra cuyo público ya conocía el guión. Se dio la vuelta. Por un instante fugaz, Rick Delroy, el hombre que alguna vez sostuvo la ley con la misma firmeza que sostenía su arma, se encontró sin más preguntas que hacer y sin autoridad que imponer. Lo único que quedaba era la placa y un silencio entre dos hombres que ningún uniforme podría salvar. Rick se quedó mirando la cajuela abierta como si contemplara un lienzo cuyos trazos no podía descifrar. Los objetos dentro eran demasiado simples para despertar sospecha, pero demasiado solemnes para ignorarlos. No dijo nada, no pidió nada más, pero tampoco se fue. Como si retirarse ahora convirtiera todo lo que acababa de suceder en una derrota pública, una para la cual no había justificación posible. Y en ese silencio tenso, como una cuerda vieja a punto de romperse, el anciano cerró suavemente la cajuela, como quien pliega un capítulo doloroso de un largo libro rojo. Cuando volvió a mirar a Rick, no pronunció palabra alguna. Solo asintió. Un gesto que no era de sumisión ni de rendición, sino como si reconociera una verdad, que hay cosas que no necesitan ser resistidas, pero que jamás deben aceptarse. Ese gesto recorrió la espalda de Rick como un escalofrío, no por miedo, sino por la imposibilidad de interpretarlo. Estaba acostumbrado a miradas esquivas, a explicaciones atropelladas, a gritos de inocencia. Lo que enfrentaba ahora era una presencia completa, firme, que no necesitaba palabras. Intentó encontrar una grieta de duda a la que aferrarse. Alguna pequeña falla para redirigir su lógica. Pero lo único que veía era a un hombre mayor, erguido, con la mirada fija, el habla medida, los movimientos lentos, y nada de eso constituía algo sospechoso. Constituía a una persona cuya dignidad no provenía de un título, sino de la simple ausencia de algo que demostrar.
Rick volteó la identificación gubernamental otra vez, no para buscar errores esta vez, sino para ganar tiempo, para comprender. La insignia tenía bordes plateados desvanecidos, gastados por los años. Intentó leer cada línea con cuidado. Autorización judicial, seguida de una impresión apenas visible. Franklin O'Gans, nombrado bajo el artículo 4 constitucional. Los ojos de Rick se entrecerraron, sus labios se apretaron. Había visto esa formulación en televisión, en exposés políticos, pero nunca la había tenido en sus manos, y mucho menos presentada por alguien a quien detuvo por parecer fuera de lugar. El anciano notó el cambio en su expresión. No un triunfo, no una retirada, solo un cambio. Y eso fue suficiente para avanzar y recuperar la identificación entre dos dedos. Sin prisa, sin fuerza. Rick la soltó, pero el gesto no se sintió como devolver un documento a un civil, sino como retirarse de una sala de audiencias en la que, sin saberlo, había entrado como acusado. ¿Puedo preguntar otra vez?, dijo Rick, ahora con voz más baja, más lenta. ¿Dónde se puede verificar esta credencial? El anciano lo miró directo a los ojos y respondió. A través de una vida, a través de una conciencia. Y si necesita algo más, llame a la Suprema Corte del Estado. Su voz era calma, pero cortante, como una navaja recta deslizándose en silencio por el cuello de una sospecha. Rick no llamó. Sabía que no había necesidad, porque cada instinto en él parpadeaba en rojo, no por miedo al anciano, sino porque el hombre no le temía a él. Y porque no tenía nada que perder. Rick no supo por qué, pero sintió la garganta seca. El sudor comenzó a acumularse en su espalda, no por el calor sino por algo que no podía definir. La sensación de estar siendo puesto a prueba sin saber cuál era el examen. Los términos que antes usaba para controlar a otros, aplicación de la ley, sospecha razonable, cumplimiento de procedimientos, de pronto sonaban vacíos frente a alguien que ni negaba ni concedía, que simplemente estaba ahí como una presencia capaz de resquebrajar las definiciones bajo las que Rick había vivido. Mientras Rick aún buscaba torpemente una salida, una mujer que pasaba con una bolsa de compras se detuvo al reconocer al anciano. No lo llamó por su nombre, solo abrió los ojos de par en par y luego retrocedió lentamente, pegándose al borde de la acera, con las manos apretadas como si presenciara algo que no debía estar ocurriendo. No le habló a Rick, pero sus ojos se clavaron en él, esperando un último error, un paso de más que haría que todo fuera irreparable. Rick la notó, y en ese instante dejó de sentirse policía. Se sintió como un hombre con uniforme frente a otro hombre al que ya no tenía derecho de cuestionar, pero al que tampoco encontraba el valor de pedir disculpas. ¿Necesita que lo escolte a su destino?, preguntó Rick, aferrándose a un hilo de dignidad. El anciano negó suavemente, como un suspiro. No hace falta. El camino que recorro nunca fue hecho para quienes necesitan escolta. Las palabras no llevaban veneno oculto, pero en los oídos de Rick sonaron como un veredicto, más liviano que un papel, sin embargo, más pesado que cualquier estatuto que hubiera estudiado. Una negativa sin insulto, pero que hacía sentir al oyente como si lo hubieran sacado del juego sin asiento al cual volver. Rick quedó inmóvil mientras el anciano regresaba a su auto, cerraba la puerta, ajustaba el retrovisor y encendía el motor con calma. El Lincoln se alejó como antes, lento, constante, sin ruido, sin humo, dejando detrás un silencio prolongado, arrastrado por el parachoques como una acusación sin firmar. Cuando el coche desapareció tras los edificios de ladrillo rojo al final de la calle, Rick bajó la cabeza. No por culpa, ni exactamente por remordimiento, sino porque sabía que esa detención ya no le pertenecía. Se le había escapado en el momento en que el anciano asintió, un gesto que no suplicaba ni protestaba, sino que simplemente redibujaba la línea entre dignidad y poder. Y Rick, en todos sus años con la placa, jamás se había encontrado al otro lado de esa línea. El Lincoln se había ido, pero su sombra permanecía en el camino como una grieta invisible a la vista hasta que alguien pisa sobre ella y siente el golpe en su andar. Rick quedó de pie en medio de la calle, sin avanzar ni retroceder. El viento se filtraba entre las costuras de su uniforme, inusualmente frío para la mañana. No sabía cuánto tiempo había pasado allí. Solo sabía que, cuando al fin volvió a su patrulla, aún tenía marcada en la palma la huella de haber apretado una placa que ya no estaba. Encendió el motor de manera mecánica, pero no arrancó. Sus instintos le decían que algo había quedado inconcluso. Y lo inconcluso no puede abandonarse. No por la ley, sino por el ego.
Esa clase de herida que un uniforme no cubre si está guardada en el lugar correcto. Rick miró la pantalla de la radio y estiró la mano para presionar el botón de llamada. Aunque no lo dijo en voz alta, el nombre que estaba a punto de teclear, Franklin O'Gans, ya no era para verificar. Era para afirmarse a sí mismo que el hombre al que había detenido era, en efecto, aquel que nunca pensó que podría aparecer en un lugar como ese. Necesitaba más información. Necesitaba algo que explicara por qué alguien que había aparecido en la portada de la revista jurídica del Estado podía ser detenido en mitad de la calle como un sospechoso. Y, más hondo aún, necesitaba una razón para no sentir que acababa de ofender algo sagrado que aún no alcanzaba a comprender. En la base de datos estatal, el nombre Franklin O'Gans apareció de inmediato, junto con un retrato, su cargo, la fecha de su nombramiento, grabaciones de conferencias judiciales federales, y lo más impactante, un vídeo de hacía más de 20 años. En él, el juez daba un discurso en una ceremonia por la justicia racial, hablando sobre el derecho a ser sospechado menos por haber vivido con más decencia. Rick sintió un nudo, no de miedo, sino de la sensación de haber escupido sin querer sobre un testamento escrito en sangre. No la de un solo hombre, sino la de toda una generación. Apagó la pantalla, pero no apartó la mirada. Algo lo seguía jalando, no lo dejaba en paz. Volvió a salir del auto, de nuevo a la calle. Esta vez no había coches ni ojos curiosos. Pero eso no lo tranquilizó, porque el silencio ya no significaba seguridad. Significaba ausencia de testigos. Y es en esos momentos, cuando nadie mira, cuando los hombres más fácilmente se deslizan fuera del equilibrio moral. Rick volvió al maletero que ya estaba cerrado. No había nada más que inspeccionar, pero se quedó allí como esperando encontrar una pista olvidada, una razón, un error, una grieta. Lo único que quedaba eran la caja de madera, el ramo de flores, el sombrero doblado. Objetos demasiado limpios para ser peligrosos, demasiado reales para ser inventados. Dentro de sí, comenzó a escucharse una voz. No desde la lógica, sino desde un rincón más oscuro del yo. Un hombre como él, ¿a dónde va que necesita tanta ceremonia? ¿O solo está presumiendo? Esto ya lo he visto antes. Regresó al coche y encendió la radio. Esta vez no esperó a que lo llamaran. Habló primero. Acabo de manejar una detención vehicular. La sospecha no fue clara. El individuo mostró señales de no cooperación, evitó respuestas directas y usó un lenguaje evasivo. Posible abuso de estatus para evadir el procedimiento. Su voz sonaba firme, pero cada palabra llevaba una presión que aún no había digerido. ¿Nombre?, preguntaron al otro lado. Rick respondió de inmediato. Franklin Noel Gans. Hubo una pausa. Luego la voz sonó seca. Acabas de decir que el individuo era el juez Franklin O'Gans. Rick no respondió de manera directa. Estoy cuestionando si usó su posición para esquivar la inspección estándar. Si hubiera sido un ciudadano común, habría solicitado una revisión completa del maletero, pero él usó esa rutina arrogante de silencio. Se burló de sus propias palabras, aunque nadie lo escuchaba. Esa clase de risa corta que hacen los hombres cuando necesitan convencerse de que aún tienen la razón, incluso cuando saben que no la tienen. Pero entonces llegó una pregunta desde el otro extremo. No fuerte, pero como un golpe en el pecho. ¿Estás seguro de que estás reportando una infracción o solo estás intentando justificar un ego herido? Rick no contestó. Simplemente apagó la radio. Su mano se aferró al volante, las uñas clavándose en el cuero sintético. Y fue ahí cuando empezaron a surgir frases que había oído antes, pero nunca atendido. Orgullo ocupacional, reflejo ante la pérdida de control, impotencia disfrazada de razonamiento legal. Siempre creyó que eran teorías de sala de conferencias, no herramientas de campo. Pero ahora, sin a quién culpar y sin ninguna acción que justificara su protocolo, vio con claridad en que se había convertido esa detención. Ya no era una revisión de rutina, se había transformado en un enfrentamiento desigual entre la arrogancia aprendida a través del poder y la calma de un hombre acostumbrado desde hace tiempo a ver cómo los sistemas se derrumban bajo su propio peso. Y fue entonces cuando comprendió que nunca había sido él quien hacía las preguntas. Nunca lo había sido. Rick permaneció junto a su patrulla como un hombre que acaba de salir de un examen sin saber en qué se equivocó. Las palabras que acababa de pronunciar, que el anciano mostraba una actitud altiva y había usado su posición, no eran más que intentos desesperados de calmar un ego herido,
como arrojar arena al viento y fingir que eso era guiar la dirección. Pero nadie respondió. Ni una palabra de acuerdo. Nadie dio un paso al frente para respaldarlo. Y en ese vacío, la primera voz surgió, no de la radio ni de la memoria, sino de la acera, donde una mujer con una bolsa de compras se había quedado paralizada, como si acabara de presenciar algo que no pertenecía a la rutina de la vida diaria. Al principio se quedó en silencio, los ojos abiertos de par en par, los labios temblando. Luego lo soltó, incapaz de contenerlo. Dios mío, es él. Rick giró, frunciendo el ceño de inmediato. No le gustaban las interrupciones, sobre todo en momentos en los que aún no sabía cómo manipular la narrativa a su favor. Dio un paso al frente, con la voz cortante. ¿Lo conoce? La mujer no respondió enseguida. Lo miró con una mezcla de asombro y advertencia. ¿No sabe quién es?, preguntó, pero no esperó su respuesta. Es el que firmó la liberación de mi hermano cuando todos pensaban que merecía castigo. Él vio en él algo que nadie más en esa sala se atrevió a ver. Y ahora usted lo detiene. Rick se paralizó. Había enfrentado ira antes, amenazas, desafíos, pero nunca decepción. Y menos aún de alguien que no tenía un interés personal en el asunto. Esa decepción no gritaba, no insultaba, pero cargaba con el peso de 100 historias vividas, ninguna de las cuales podía desechar. Por favor, aléjese. Esto es un procedimiento oficial, dijo Rick. Pero su voz ya no sonaba firme como una orden policial, sino apagada, como un ruego suave de dignidad que seguía resbalándose de sus hombros. La mujer no se movió. En cambio, levantó la mano y señaló hacia el coche. ¿Sabe cuántos cargos políticos rechazó solo para ocupar un asiento? El de un juez, no por poder, sino por responsabilidad. Rick guardó silencio. Palabras como esas no podían contraargumentarse con retórica de aplicación de la ley. Cada frase era una piedra volteando dentro de él, una parte donde las suposiciones estaban cimentadas por el color de la piel, la ropa y unos ojos que no titubeaban. Al otro lado de la calle, un joven en bicicleta también se había detenido. Se estacionó junto a un poste, sacó su teléfono y empezó a grabar. No a Rick, sino al anciano. Como si temiera que ese momento, el instante en que abría tranquilamente la puerta de su auto, sin resistirse ni defenderse, pudiera desaparecer sin dejar prueba de que había ocurrido. Rick avanzó, levantando la mano frente a la cámara en un intento de recuperar control. Prohibido grabar. Es una situación policial activa. El joven lo miró, no con desafío, sino con claridad. No lo estoy grabando a usted. Estoy grabando dignidad. Porque hay gente que pasa una vida entera sin verla en alguien que ni siquiera tendría por qué estar tranquilo. Rick no respondió. Solo caminó lentamente de regreso a su coche, cada paso más pesado, como cargando una acusación invisible. Había estudiado el concepto de pérdida de control de la imagen pública en seminarios de capacitación, pero nunca imaginó que llegaría de la presencia silenciosa de alguien que no hizo nada, solo estuvo ahí, mirando y esperando a que los demás comprendieran que acababan de romper algo irreparable. Un niño pequeño pasó con su madre. Miró al anciano y preguntó: «Mamá, ¿por qué lo detuvieron?». La madre no contestó. Solo giró y miró a Rick, no con odio ni con rabia, solo con un movimiento de cabeza. Y ese gesto fue más fuerte que 1000 gritos. Rick sintió que se hundía en un vacío profundo, donde todo lo que creía, que mientras siguiera el procedimiento, la justicia lo seguiría, empezaba a desmoronarse bajo sus pies. En las redes sociales, la grabación del joven ya comenzaba a difundirse. Los primeros subtítulos aparecieron: detenido por la policía, no por un delito, sino porque su sola presencia no encajaba con las suposiciones de alguien más. Rick no lo supo de inmediato, pero sintió el cambio en las miradas a su alrededor. Ya no eran ojos de ciudadanos hacia un agente. Eran ojos de personas esperando una explicación, una que nunca debería haber sido necesaria en un espacio llamado público. Y mientras Rick aún no sabía cómo recoger los fragmentos de dignidad que habían caído, el anciano Franklin Hogan simplemente abrió la puerta de su auto, entró sin apuro, sin molestia. Antes de cerrarla, giró y pasó su mirada por Rick una última vez, no con culpa ni resentimiento, sino como alguien que observa una herida demasiado profunda para cubrirse con palabras. Rick apartó la vista. No para evitarlo, sino porque sabía que, por primera vez, había sido derrotado. No por armas, ni por una autoridad superior, sino por la compostura de un hombre que no levantó la voz,
y aún así dejó a todos los demás en silencio. El joven del teléfono gastado armó el primer vídeo, apenas 45 segundos. Sin música, sin efectos. Solo la imagen de un anciano negro bajando de un Lincoln, abriendo la cajuela, su mano temblando mientras colocaba un ramo de flores blancas sobre la tapa, y luego girando para enfrentar al oficial cuyos ojos aún destilaban sospecha. El rostro del anciano no mostraba ira, pero sus ojos, esos ojos que no se bajaban ni se apartaban, hicieron que casi 200.000 personas en las primeras 2 horas se detuvieran unos segundos después de verlo, como si fueran ellos los observados a través de la pantalla. Al principio nadie habló, pero pronto los comentarios comenzaron a llegar. Líneas, luego párrafos, luego olas de opinión creciendo como una tormenta sin epicentro, pero lo bastante fuerte para desgarrar cualquier fachada llamada supervisión profesional. Alguien escribió, no sé quién es, pero la forma en que guardó silencio me hizo sentir vergüenza por haber pensado que esto no era mi problema. Otro comentó, esto ya no es solo racismo. Es un insulto a la justicia disfrazado de indiferencia. Pero el más contundente vino de una cuenta verificada que decía simplemente, serví bajo sus órdenes en el ejército. Si no fuera por el juez Gans, habría muerto en la contraemboscada del 91, y hoy lo vi ser detenido como a un sospechoso. Eso no lo perdonaré. Rick aún no conocía ese comentario, pero ya empezaba a sentir el cambio en la calle. Un coche se detuvo al otro lado. La conductora, una mujer de mediana edad con uniforme médico, bajó la ventanilla y gritó. Si un policía no sabe con quién está tratando, no debería llevar el uniforme. Rick apartó la vista, pero la voz de la mujer volvió a alzarse, más fuerte. No lo digo porque sea juez. Lo digo porque nadie merece ser tratado así, aunque solo fuera un anciano camino a un funeral. Cada palabra era como una escoba barriendo el polvo de la placa en el pecho de Rick. Algo que alguna vez creyó símbolo de justicia ahora se convertía en prueba de una ilusión. Unas cuadras más adelante, en una esquina, un grupo de estudiantes se amontonaba alrededor de un teléfono comentando el vídeo. Una joven con sudadera y un café tibio le preguntó a su amigo, ¿qué crees que harán con esto? El amigo no respondió de inmediato. Tras una pausa, contestó, no lo sé, pero sí sé algo. Ya no volveré a mirar una detención de tránsito de la misma forma. Ahí es donde empieza el cambio, con frases como esa. No en los tribunales, no en los veredictos, sino en la vida cotidiana, donde la justicia no se define por la ley, sino en la dignidad misma. Porque la justicia no se mide en veredictos ni en códigos, sino en si las personas sienten que son tratadas con dignidad. Esa misma tarde, un breve noticiero local salió al aire, una detención de tránsito está generando atención en redes sociales. El hombre detenido por la policía fue el juez Franklin O. Gans, figura clave en fallos sobre justicia racial durante las últimas 3 décadas. No ha habido comentario oficial del Departamento de Policía. El segmento duró apenas 90 segundos, pero destapó la tapa de una olla de presión que llevaba demasiado tiempo acumulando calor. Rick seguía sentado en su patrulla, con la vista fija en el volante, la mente atrapada entre la sensación de estar expuesto y la de haber sido abandonado. Ni llamadas, ni mensajes, ni órdenes de sus superiores. Solo el sonido de su teléfono, un mensaje de su esposa con 2 palabras, ¿estás bien? Rick no contestó, porque por primera vez en su vida como policía no estaba seguro de que estar bien siguiera aplicando a lo que era. En otro rincón de la ciudad, en un pequeño restaurante de la esquina de Monroe, un hombre mayor, de cabello plateado, hombros anchos y chaqueta de veterano, tomaba sopa cuando el vídeo apareció en la televisión colgada de la pared. Dejó la cuchara sin decir nada. Sus ojos siguieron cada movimiento del hombre en el clip. Cuando la pantalla cambió a comerciales, se volvió hacia la mesera y dijo, tráeme la cuenta. Tengo que ir a verlo. La mujer parpadeó sorprendida, conoce al hombre del vídeo. El veterano asintió, yo fui el último al que le perdonó la vida. Ahora me toca a mí decirle gracias. La cuenta ni siquiera había terminado de imprimirse cuando el teléfono de la mesera vibró con una serie de mensajes desconocidos, todos con enlaces al vídeo que ya era viral bajo el título Detienen al juez Gans. Al otro lado de la ciudad, Rick seguía en el mismo sitio donde todo había empezado. Se aferraba a la apariencia de deber, pero por dentro solo quedaba una resistencia amorfa, dividida entre la autopreservación y el miedo a ser expuesto. En ese mismo instante, los sistemas del Departamento de Policía de Monroe comenzaron a registrar actividad inusual,
intentos de acceso no autorizado a la base de datos judicial estatal, no desde dentro, sino de periodistas independientes, organizaciones de vigilancia, y lo peor, de la oficina del Octavo Circuito Judicial Federal. La pregunta no era quién estaba buscando al juez Gans, sino por qué un hombre detenido en una parada rutinaria tenía archivos de coordinación federal ligados a 48 niveles de jurisdicción especial. El teniente Hank Ellis, superior de Rick, recibió una alerta de emergencia marcada como urgente: verificar y responder a preocupaciones de imagen pública relacionadas con el juez Franklin O. Gans. El correo no sonaba alarmista, pero cada palabra era un filo que cortaba la última capa de defensa en un sistema acostumbrado a apagar incendios dejando que se consumieran solos. Ellis llamó a Rick. El teléfono sonó 2 veces. En la tercera, Rick contestó con voz reseca, como papel quemado: «Aquí, Rick». Ellis no perdió tiempo. «Acabas de detener a un símbolo viviente del sistema legal de este estado. Y lo hiciste como alguien que no tenía idea de lo que estaba haciendo». Rick guardó silencio. Ellis continuó: «No quiero tus explicaciones. Quiero que salgas de esa calle. Nadie te dijo que buscaras fallas. Nadie te dijo que bloquearas cámaras. Pero ahora yo te lo digo, retrocede, porque el nombre que acabas de detener no es una persona. Es una historia que ningún informe administrativo puede borrar». Rick no respondió. Apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus dedos palidecieron. No sabía qué decir, porque ese nombre había devorado cualquier justificación posible: Franklin O. Gans. Un nombre convertido en palabra peligrosa, no porque amenazara a nadie, sino porque cada vez que se pronunciaba, se abría una nueva grieta en la confianza pública hacia la policía. Dentro de la comisaría, los agentes murmuraban entre sí: Rick detuvo al hombre correcto en el momento equivocado. Pero incluso eso sonaba suave, porque nadie detiene a un juez, y mucho menos al juez Gans, y sale ileso de la tormenta. En Televisión Nacional, la segunda tanda de noticieros dio la noticia: el incidente está atrayendo atención más allá de las fronteras estatales. El Departamento de Justicia ha confirmado que el hombre detenido fue Franklin O. Gans, uno de los pocos jueces de la Corte Suprema que ayudó a redactar la Ley de Reforma de Derechos Civiles de 2003. Un comentarista escribió palabra por palabra: nadie debería ser tratado como sospechoso solo por no encajar en la expectativa de un policía de tránsito. Pero lo más preocupante es que el sistema todavía lucha por reconocer a las mismas personas que alguna vez prometió honrar. En la comisaría de Monroe se realizaron reuniones de emergencia a puertas cerradas. Sin prensa, sin cámaras. Solo una pizarra con una instrucción escrita en rojo: guión para medios, incidente malinterpretado, sin confirmación, sin réplica, sin disculpa. Pero apenas se pronunciaron esas palabras, un oficial veterano se levantó y gruñó: ¿sin disculpa? No peleé en Irak para volver a casa y ver al hombre que más respeto tratado como un criminal con antecedentes. La sala quedó en silencio. Nadie lo contradijo, pero nadie se atrevió a asentir abiertamente. Porque el nombre de Gans ya había superado cualquier reporte, se había convertido en un espejo vivo, reflejando si el sistema realmente entendía los valores que alguna vez juró defender. Su nombre empezó a aparecer en aulas de secundaria, no por su título, sino por ese vídeo que no llegaba a 1 minuto. Una profesora de civismo lo proyectó y luego preguntó: ¿qué es la justicia, si incluso sus representantes son puestos en duda? Nadie respondió. Pero un estudiante se puso de pie y dijo: la forma en que miró a ese policía, se sintió como la mirada de un hombre que alguna vez salvó un cimiento, y ahora ve cómo ese mismo cimiento olvida su nombre. La clase no aplaudió. No hacía falta. La verdad no necesita aplausos. Rick estaba solo en su coche, con la mirada clavada en la placa de su pecho, como esperando que hablara en su defensa. Pero no dijo nada. Y por primera vez entendió que el silencio de un símbolo puede ser más aterrador que 1000 acusaciones. Nadie mencionaba ya su nombre. Ningún mensaje preguntando: ¿estás bien? Cada llamada giraba en torno a otro nombre. Un nombre que no necesitaba presentación, ni defensa, pero que ahora se susurraba en todas partes, como una maldición sobre quienes alguna vez creyeron que la justicia era un privilegio, y no un recordatorio. El nombre del juez Gans ya no era una nota al pie perdida en una pantalla. Había pasado de las redes sociales a la prensa nacional, de los noticieros locales a las portadas de los periódicos más importantes. Pero a diferencia de otras historias sensacionalistas, esta vez no hubo gritos, ni escenarios preparados.
La historia se propagó presionando en silencio las esquinas de conciencias olvidadas, donde quienes antes pensaban que no tenían nada que ver con esto de pronto entendieron. Su nombre no era algo que se pudiera conocer, sino algo que ya no tenías derecho a ignorar. Rick recibió un mensaje interno a las 10 de la mañana siguiente. Un enlace sin título, sin comentario, solo un código corto, solo ojos internos, prioridad 1. Lo abrió. La pantalla mostró un vídeo recopilatorio de múltiples fuentes. El clip original, ángulos de cámaras callejeras, la declaración de la mujer testigo, el comentario del veterano, un noticiero de 60 segundos de The Washington Post, y cerraba con una toma en cámara lenta. El juez Gans de pie, junto a su cajuela abierta, con la mano apoyada en el ramo de flores blancas. La mirada perdida, no enfocada en nadie en particular, sino en la dignidad misma. De algún modo, hacía que todos se sintieran vistos. Debajo del vídeo había una sola línea en negritas, sin atribución, el momento en que ya no tienes derecho a no saber. Rick apagó la pantalla. En su cabeza, cada excusa que alguna vez le sirvió de escudo colapsaba como fichas de dominó cayendo en silencio. No sabía quién era. Esa frase, antes útil para desviar un error, ahora se leía como una acusación no escrita. No saber significaba elegir no aprender. No aprender significaba permitirse, sin darse cuenta, repetir el mismo error. Las agencias de gobierno guardaban silencio, pero la sociedad civil no. La Coalición por la Imparcialidad Judicial emitió un comunicado: no pedimos destitución. Pedimos memoria. No era punitivo, pero provocó un escalofrío más profundo en cada nivel de autoridad que cualquier petición formal, porque no exigía acción, exigía que existiera responsabilidad. Y una vez que se nombra la responsabilidad, nadie puede fingir que no está ahí. Esa misma tarde, en un simposio sobre reforma judicial en Boston, cuando le preguntaron por el incidente de Monroe, el profesor Lawrence Benham, que había coescrito borradores legislativos con el juez Gans, respondió con una sola frase: la negligencia deja de ser inocente cuando a quien daña es precisamente la persona que nos enseñó lo que significa la justicia. Esa línea fue citada en docenas de artículos, podcast y noticieros vespertinos. Nadie discutió. Nadie se atrevió a tergiversarla, porque ya no se trataba de un policía y un ciudadano. Se trataba de todo un sistema viendo su reflejo en el fracaso de un solo hombre. No por quebrantar la ley, sino por la ausencia de conciencia. En una facultad de Derecho del Sur, los estudiantes recibieron un ensayo como tarea: si fueras el oficial Rick Delroy, ¿qué habrías hecho diferente? Un estudiante de primer año escribió: le habría preguntado, ¿cuál es su nombre? No para el reporte, sino para recordarme que los nombres no son solo palabras en un papel. Son historias que cada persona carga consigo. El ensayo obtuvo la máxima calificación y fue publicado, como un mensaje silencioso para la próxima generación que se prepara para el futuro de la justicia, que la justicia no empieza con la autoridad, empieza con la manera en que miras a alguien y reconoces que lleva un nombre que merece ser conocido con propiedad. Rick no escribió nada. Ya no tenía palabras. Solo el sonido del teléfono interno repicando, un golpeteo rítmico contra el techo de sus pensamientos. Fue llamado de vuelta a la estación, no para un interrogatorio, sino para una reunión de alineación narrativa frente a los medios, un cuarto donde todos hablaban con el mismo tono, ni acusaban ni defendían. El teniente Ellis fue el único que habló distinto. Solía creer que el sistema podía blindarlo todo mientras siguiéramos el proceso, dijo, mirándolo a los ojos y luego bajando la voz. Pero Gans no necesitaba el proceso. Él es la medida con la que deberíamos compararnos para recordar por qué hacemos este trabajo. La reunión terminó sin conclusión. Rick salió al pasillo, vio la placa con su nombre aún en la puerta de la oficina: Teniente Rick Delroy, Unidad de Control de Tráfico. Pero al mirarla, no se vio a sí mismo. No porque el nombre estuviera mal, sino porque todo lo que alguna vez estuvo ligado a ese nombre ahora estaba drenado de energía, como un cable que ya no conduce corriente. Recordó los ojos de Gans cuando abrió el maletero, cuando esperó, cuando no dijo nada y aún así hizo que los demás se sintieran más pequeños solo con estar allí. Y Rick lo supo. En ese momento comprendió que el nombre que cargaba Gans ya no le pertenecía solo a él. Se había convertido en un espejo en el que la sociedad empezaba a mirarse, preguntándose, ¿por qué no lo vimos antes? La placa con el nombre Teniente Rick Delroy seguía colgada en la puerta cuando la empujó suavemente para entrar. Nadie levantó la vista. Ninguna ceja arqueada, ningún asentimiento habitual. El cuarto olía a café rancio y tóner de impresora,
Pero era el silencio lo que asfixiaba a Rick, espeso e implacable, haciéndole difícil respirar. Caminó por el pasillo hasta la sala de reuniones de emergencia, normalmente usada cuando el pueblo enfrentaba un incidente grave. Pero esta vez no había accidente, solo un nombre. Un nombre que había pronunciado menos de 24 horas atrás. Un nombre que ahora ardía en silencio en el centro de cada titular importante del país. El teniente Hank Ellis estaba sentado a la cabecera de la mesa con un vaso de agua entre las manos, como si intentara no romper algo frágil entre los dedos. No le hizo seña para sentarse, tampoco le pidió que se quedara de pie. Solo lo observó en silencio, como alguien contando respiraciones antes de pronunciar una sentencia que no se podría retirar. Finalmente, dejó el vaso sobre la mesa, sacó una carpeta delgada de debajo y la deslizó hacia Rick. «Lee», dijo. Su tono no fue alto ni bajo, pero había un peso debajo de la voz que hizo que Rick se moviera como si la gravedad ya no le perteneciera. Rick se sentó y abrió la carpeta. No era un informe interno. No era su declaración. Era una copia del registro de contactos de emergencia de la Oficina de Coordinación Ejecutiva Estatal. Arriba, un sello en relieve. Debajo, en mayúsculas, llamada prioritaria. Código de agente. Presidente del Comité Judicial Estatal. Rick no parpadeó. Pasó a la página siguiente. Una transcripción de la llamada decía: el Departamento de Policía de Monroe ha detenido a Franklin Ogans. Infracción de tráfico registrada. Sin respuesta pública del sujeto. Sin embargo, la documentación visual se ha difundido. Se requieren directrices inmediatas a nivel estatal antes de que la situación escale a una crisis legal y moral. Ellis cruzó los brazos y se inclinó hacia adelante. ¿Sabes que es la primera vez en 20 años que recibimos una solicitud directa del presidente del Comité Judicial Estatal? Rick asintió, pero tenía la garganta seca. Lo sabía, y sabía lo que significaba. No que lo estuvieran investigando, sino que ahora estaba bajo una lupa en la que ninguna explicación llegaría lo bastante rápido. Ellis exhaló. No necesito que digas nada. Necesito que entiendas esto. El hombre que detuviste no era una figura pública. Es el eje alrededor del cual este sistema ha intentado no resbalar de nuevo a una era en la que los hombres negros no podían sentarse en primera fila. Rick inclinó la cabeza. No por culpa, sino por el reconocimiento de que cada habilidad, instinto o protocolo con los que antes podría haberse defendido ahora yacían como un trapo empapado sobre mármol. Ellis continuó. La persona que me llamó esta mañana fue el fiscal general adjunto del estado. No preguntó por qué ocurrió esto. Preguntó, ¿qué están haciendo para preservar aunque sea una pizca de confianza pública? Y yo no tuve respuesta. Rick permaneció en silencio. En su mente, las palabras de Ellis golpeaban como mazos contra el honor que siempre creyó inmune a quebrarse. Nos enseñaron a no dejar que la emoción interfiriera con el procedimiento, dijo Ellis lentamente. Pero nadie nos enseñó que, a veces, incluso cuando se sigue el procedimiento al pie de la letra, el resultado puede ser moralmente incorrecto. El teléfono sobre la mesa sonó. Ellis lo contestó. Un sí. Otro sí. Luego se giró hacia Rick. Quieren que dejes tu puesto temporalmente. En 48 horas un representante del Departamento de Justicia del Estado se reunirá contigo en persona. Rick se tensó. ¿Suspensión? No. Pero te sacan de la unidad de tránsito. Te moverán a archivos. Sin contacto con el público. Rick asintió, con los labios apretados como si hubiera mordido un cable que ahora se enroscaba en su cuello. No protestó porque sabía que, dadas las circunstancias, no era un castigo. Era el sistema tratando de separarlo de su propio derrumbe. En ese mismo momento, en la Oficina Estatal de Justicia, 3 asesores de políticas revisaban el expediente del juez Gans. Un joven, aún con tinta manchándole la mano tras una presentación de la mañana, leyó en voz baja la primera línea. Franklin Ogans, nacido en 1950, nombrado juez de la Corte Suprema Estatal en 1998. Presidió el Subcomité Federal de Reforma del Procedimiento Civil. Rechazó 3 nominaciones al Senado para conservar su puesto en el Tribunal Estatal. La mujer a su lado asintió y dijo suavemente. Nunca necesitó fama. Solo necesitaba no ser confundido. Sus palabras flotaron por los pasillos de mármol, resonando como un hechizo silencioso.
Cada puerta de oficina pareció cerrarse un poco más despacio, como si las paredes mismas intentaran detenerse para escuchar una verdad a la que nunca habían dado tiempo. La puerta de la sala de conferencias del Departamento de Policía de Monroe se cerró detrás de Rick como un punto colocado en la línea equivocada de un veredicto inconcluso. No miró atrás. No intentó explicar nada. El silencio había pasado de ser un escudo a ser una sentencia. Y Rick, aunque aún no lo aceptaba del todo, empezaba a comprenderlo. Algunos silencios no son pausas. Son el acto final de un sistema que se niega a defender lo que sabe que está mal. En su nuevo escritorio en la oficina de archivos no había expedientes de arrestos, ni radio, solo una pantalla de computadora y un calendario de turnos de recepción. Rick se sentó allí, con los hombros caídos, como un guardia reasignado a mitad de la tormenta sin impermeable. Mientras tanto, al otro lado del estado, un simposio académico en la Facultad de Derecho de Jackson, planeado meses antes, cambió abruptamente de tema. La justicia en la acción cotidiana fue reemplazado por un título más simple: Franklin o Gans, un estándar olvidado. No hubo discurso inaugural ni invitado de honor, solo una serie de vídeos de la década de 1990 mostrando a Gans como abogado comunitario, de pie en tribunales deteriorados, citando de memoria libros de derecho desgarrados. Cada cláusula e interpretación, más tarde, codificada en los programas estatales de estudio. Un profesor de cabello plateado, que había sido su asistente de investigación a inicios de los 2000, habló en un auditorio abarrotado. Solíamos sentarlo en las últimas filas de las conferencias porque no intervenía, no mostraba su rostro. Pero era él quien escribía las apelaciones que salvaron a cientos de sentencias injustas. Quizá confundimos silencio con ausencia. Esa frase se propagó como un lenguaje secreto, citada por los medios y convertida en titular. No necesitaba ser recordado. Solo necesitaba no ser olvidado. Y mientras tanto, Gans, en el centro de cada titular, de cada mesa redonda, de cada reunión de emergencia, permanecía en silencio. No emitió ningún comunicado, no apareció frente a ninguna cámara, rechazó cada entrevista. Continuó su rutina en la Oficina Regional de Justicia, donde todavía revisaba semanalmente solicitudes de clemencia. Cuando un empleado le preguntó por el incidente, solo dijo: si tuviera que explicar por qué guardo silencio, quizá ya habría dicho demasiado. Y así, sin más, se convirtió en un símbolo. No de rebeldía, sino de cómo el orden mismo podía ser cuestionado sin necesidad de romperlo. Una semana después, la Federal Lab Review publicó un reportaje especial, Franklin o Gans y los casos que nunca llegaron a los titulares. El artículo enumeraba 14 fallos clave en los que había influido, desde la revocación de una condena a muerte injusta en Luisiana hasta la elaboración de argumentos legales que obligaron a Mississippi a revisar toda su política de investigaciones internas sobre discriminación. Pero lo que resaltaba no eran las victorias legales. Era que ninguna estuvo acompañada de conferencias de prensa, cámaras o discursos. Ganaba, y luego se retiraba como si el resultado bastara, como si la sociedad debiera recordarlo por sí sola. Rick leyó el artículo en su escritorio lentamente, no para entender cada palabra, sino porque cada frase le cortaba el idealismo con el que una vez había entrado en esta profesión, que la justicia podía cumplirse siempre y cuando uno siguiera el manual. Pero Gans no siguió el manual. Él escribió la estructura. Y esa sola verdad empujaba a Rick fuera del límite que una vez creyó impenetrable. Esa misma noche, en una mesa redonda transmitida a nivel nacional, un periodista veterano que había entrevistado a 3 presidentes de E.U. fue cuestionado. ¿Qué piensa del incidente de Monroe? El hombre dejó su taza de té y respondió en voz baja: no creo que haya sido un error personal. Creo que es la sociedad obligada a confrontar esta pregunta. Si alguien como Gans puede ser detenido, ¿hace cuánto nos desviamos de nuestro fundamento? Nadie respondió. Pero a la mañana siguiente, la pregunta se había esparcido por foros, escuelas y salas de juntas, convirtiéndose en la primera cuestión que un sistema, orgulloso de llamarse pilar de justicia, se veía finalmente obligado a plantearse a sí mismo. Si Franklin o Gans era un espejo que obligaba a la sociedad a mirarse, entonces Rick Delroy empezaba a parecerse a un vidrio resquebrajado, uno en el que las miradas ya no pasaban a través, sino que se quedaban atrapadas, distorsionadas, reflejando los restos borrosos de lo que antes fue ignorado, excusado o descartado con demasiada ligereza como para examinarse. Cuando Gans eligió el silencio, la gente empezó a hablar. Y cuando hablaron,
Todo lo que antes estaba enterrado bajo la prolija eficiencia de la calma procedimental empezó a filtrarse como manchas de tinta en un informe sellado. El expediente interno de Rick fue ordenado para revisión por un comité independiente de supervisión designado por el Departamento de Justicia del Estado. Nadie lo llamó investigación criminal. Pero la frase revaluación de la conducta policial bajo métricas de sesgo implícito bastaba para que cualquier oficial familiarizado con los procedimientos reconociera la forma de lo que se avecinaba. La primera ola de una tormenta en cuyo centro nadie quería ser nombrado. Rick lo sabía, y también quienes habían trabajado a su lado. Durante años lo habían elogiado como el oficial con la tasa más alta de detección de anomalías, un eufemismo para más detenciones, registros más rápidos y menos reportes escritos. Y alguna vez eso se consideró un signo de decisión. Ahora, cada detención hecha por Rick estaba siendo revisada bajo otro lente, el de los objetivos elegidos. Un hombre negro de mediana edad, detenido para abrir la cajuela porque supuestamente había un olor sospechoso mientras entregaba comida a un grupo de iglesia, apareció en un reportaje televisivo mirando fijamente a la cámara. No discutí. Pensé que solo tuve mala suerte. Resulta que fui uno de muchos a quienes les llamaron por el nombre equivocado. Una joven, de apenas 18 años en ese entonces, retenida por 30 minutos porque conducía un auto demasiado bueno para sus ingresos registrados, ahora estudiante de Derecho, habló en un foro universitario y dijo: si ese día me hubiera resistido, quizá no estaría viva para estudiar los derechos que me negaron. Los medios no buscaron sensacionalismo. Levantaron capas. Un periódico local publicó un reportaje de 30.000 palabras titulado Alta tasa de detección o alta tasa de sesgo, comparando datos de más de 30 oficiales del mismo rango que Rick. El análisis reveló que Rick detenía a personas de color 3.4 veces más que el promedio del departamento, pero la tasa real de violaciones era significativamente menor. El artículo cerraba con una pregunta que no lo acusaba directamente a él, sino que atravesaba al sistema que lo había aplaudido. ¿Confundimos justicia rápida con una vaina que permitió al sesgo blandirse bajo el nombre de la ley? Incluso sus antiguos compañeros empezaron a alejarse. Un colega de turno, considerado antes su aliado más cercano, declaró de manera anónima a un periodista: solía pensar que Rick era valiente porque actuaba. Ahora me pregunto si simplemente nunca tuvo a alguien que le pidiera detenerse y mirar. Esa frase se propagó, no como condena, sino como una dolorosa realización. Alguien en quien confiaste podía haber sido, en silencio, el reflejo de algo mucho más grande y mucho más roto de lo que cualquiera de los dos sabía. Rick no dio declaraciones, no asistió a ruedas de prensa. Llegaba puntual al trabajo, se iba puntual, pero cada paso por los pasillos era como caminar por un corredor de espejos. Nada se decía, pero todas las miradas habían cambiado. Lo que lo mantenía despierto no era lo que la gente decía, sino lo que habían dejado de decir cuando él entraba en la sala. Bajo la superficie, el equipo especial de revisión empezó a reabrir casos antes archivados por falta de pruebas suficientes. Varias de las detenciones de Rick, registradas apresuradamente, resultaron tener ausencias de vídeo en las cámaras corporales, a pesar de la política del departamento. Algunas transmisiones de radio presentaban silencios en momentos clave. Entre ellas, quejas que en su momento fueron desestimadas por falta de pruebas verificables de conducta discriminatoria. Ahora, esos formularios manuscritos, con letra temblorosa, tinta desvanecida, a veces escritos por manos ancianas, estaban siendo leídos de nuevo. Y esta vez no se descartaban. Eran tratados como pruebas frescas de un sistema que durante demasiado tiempo se había entrenado a sí mismo para mirar hacia otro lado. Una tarde nublada, Rick se quedó en su patrulla con el motor apagado, las luces fuera. Miraba la calle. Niños en bicicleta zigzagueaban. Peatones caminaban rápido sin mirar al auto estacionado. No por miedo, sino por costumbre. Pero para Rick, sus ojos ya no transmitían reconocimiento. Ahora cargaban otro tipo de silencio. El silencio de quienes sabían más, entendían mejor y elegían no hablar. No por indiferencia, sino porque esperaban. Esperaban a ver si el hombre frente al espejo podía finalmente enfrentar lo que había pasado años sin querer ver. Rick Delroy ya no era el único nombre mencionado. Y, de un modo extraño e irónico, el foco puesto sobre él había dado a otros una falsa sensación de seguridad, al menos en los primeros días de la tormenta llamada Franklin o Gans. Pero el silencio también ejerce presión. Y en una sociedad que comenzaba a reaprender que la justicia no es un montón de códigos,
sino una presencia viva. Lo que antes se desestimaba como no lo bastante grave para investigar, rápidamente se volvió el centro de una indagación sin inicio formal, pero que absorbía a todos. Esta vez no preguntaban por Rick. Preguntaban quién ya lo sabía, y por qué lo dejaron continuar. Esas preguntas no necesitaban convocatoria. Se esparcían solas como aceite sobre un suelo pulido, silenciosas, constantes, y cuando alguien se daba cuenta, la superficie ya estaba demasiado resbaladiza para negarla. Un medio independiente publicó una serie titulada Mensajes nunca enviados, exponiendo decenas de correos internos filtrados del Departamento de Policía de Monroe. En ellos, las conversaciones entre mandos medios de 3 años atrás eran claras. Delroy tiende a reaccionar un poco rápido con los negros, pero los resultados no han sido malos. Otro decía, no intervengamos a menos que haya una queja formal. Borrar datos hundiría nuestras cifras. Sin exclamaciones, sin malicia. Solo el filo frío de la conveniencia burocrática. Cortando no la piel, sino la ética. La frase cómplice administrativo inundó las redes sociales. Ya no se compartían solo vídeos de detenciones. Los ciudadanos empezaron a escarbar en nóminas, registros de asignaciones, actas de reuniones mensuales. Documentos que antes parecían aburridos e irrelevantes ahora se mostraban como pruebas silenciosas de una culpa más ruidosa. En fotos borrosas, el público ya no veía solo a los oficiales en la calle. Veía a los jefes de recursos humanos firmando listas de monitoreo, al chisme de pasillo en la oficina, a los tableros de premios mensuales colgando sobrenombres que habían sido señalados por conducta sesgada y luego ignorados, como si hubiese sido un error tipográfico. Un nuevo hashtag estalló de la noche a la mañana, firmado y silenciado. Memorandos, advertencias internas, incluso correos de asesores legales pidiendo discreción en la selección de perfiles comenzaron a circular, compartidos por empleados que antes creían ser simples engranajes, no tomadores de decisiones. Un memorando interno de 2021, rescatado por un ex empleado que se había marchado tras una demanda laboral, mostraba que el superior de Rick había sido advertido por asuntos internos, monitorear de cerca a Delroy. Indicaciones de selección de objetivos sesgada racialmente. Recomendación: reasignar a un puesto sin contacto con el público. Nadie lo firmó. Nadie lo reenvió. Quedó en la carpeta de borradores del jefe legal durante 2 años, como una herida cubierta con papel de oficina. Cuando le preguntaron en una entrevista a puerta cerrada por qué nunca actuó, ese jefe legal simplemente dijo: pensé que alguien más se haría cargo. La frase, una vez filtrada, se propagó como un veredicto final que no necesitaba jurado. Un vídeo editado con esa cita en bucle bajo una música sombría alcanzó 5 millones de vistas en solo 2 días. Y nadie pudo volver a defender el pensé que alguien más lo haría. Se convirtió en lo más condenatorio que el sistema había dicho de sí mismo. Una encuesta apresurada realizada por el gremio administrativo de las fuerzas del orden tras el escándalo arrojó un resultado demoledor. El 72% del personal admitió haber escuchado o sospechado señales de mala conducta. Pero no se sintieron autorizados para alzar la voz. Cuando se publicó, solo profundizó la indignación. Ya nadie creía que esto se tratara de unos cuantos actores individuales. Se volvió viral un meme, una pared de concreto agrietada con la leyenda "nadie la rompió". Pero todos vieron la grieta y siguieron de largo. Rick ya no estaba en el centro. Lo habían sacado de la órbita de la indignación pública, no porque hubiera sido absuelto, sino porque el foco se había ampliado. La gente empezaba a ver algo más grande que él, el sistema que creó y sostuvo a alguien como él durante casi una década, y que nunca exigió a nadie que mirara de cerca. El Federal Observer publicó en portada: el silencio ya no es neutral. Es una elección. El artículo enumeraba 35 casos como los de Rick en 5 años. El número de individuos disciplinados por aplicación sesgada de la ley: 2, no 35, ni siquiera 15, solo 2. Se difundió como pólvora. No hacía falta campaña, ni comentarios. Solo números fríos como acusaciones. La última línea del artículo sacudió el sistema en su núcleo. No todos los que actúan mal son villanos, pero cualquiera que permanezca en silencio frente a ellos seguramente no es inocente. En el Departamento de Policía de Monroe se convocó una reunión a puerta cerrada. Sin cámaras, sin transcripciones. Pero un oficial veterano se puso de pie, su voz cortando la sala como un golpe a una placa ya manchada. Envié 2 correos.
Sabía que Delroy tenía problemas, pero no quería perder mi puntuación de evaluación entre colegas. Eso es mi culpa. Nadie objetó. Nadie aplaudió. Solo silencio, espeso como niebla, colgando sobre todo lo que el sistema alguna vez afirmó como eficiente. Y en ese momento, quienes habían sabido pero eligieron no ver comenzaron a temblar. No por miedo al castigo, sino porque por primera vez entendieron. Algunas puertas que alguna vez creyeron se abrirían para elevarlos, se habían cerrado para siempre. No porque alguien las cerrara, sino porque nadie puede atravesar un lugar que deliberadamente se negó a mirar. Su nombre no aparecía en la agenda. No se envió invitación, no había asiento reservado ni escolta oficial en la entrada principal. Sin embargo, a la hora exacta del inicio de la audiencia legislativa especial sobre la reforma de estándares policiales, un hombre con un abrigo gris carbón, un cuaderno sencillo y un lápiz recién afilado, entró al edificio del Capitolio con un paso lento pero seguro, como alguien que había recorrido esos pasillos antes, no con sus pies, sino con los fallos que silenciosamente habían remodelado la ley durante casi 3 décadas. Franklin O. Gans no pidió indicaciones, no revisó el plano de asientos ni consultó en recepción. Simplemente avanzó, pasó las primeras filas donde los altos funcionarios murmuraban sobre la crisis en Monroe, giró a la izquierda por el pasillo de losetas de piedra y se sentó en el borde de la quinta fila desde atrás, junto a la salida de emergencia. No era un asiento para invitados de honor, ni reservado para la prensa, pero en minutos nadie en la sala se atrevió a sugerir que no pertenecía allí. Desde que Gans entró, el aire de la cámara cambió sin que una palabra fuera pronunciada. Las conversaciones disminuyeron. Los legisladores revisando sus discursos hicieron una pausa a mitad de frase, mirando hacia atrás, donde elogiaba su cuaderno con el ritmo constante de un reloj, indiferente a la urgencia. No era fama, ni miedo. Todos en la sala simplemente lo sabían. Algunas personas no necesitan hablar para que toda la cámara reconsidere lo que creía. Nadie lo presentó al inicio de la sesión. Pero el presidente, un hombre en sus 50, con voz experimentada, se detuvo 2 veces sin darse cuenta, cada vez que su mirada barría la fila donde Gans estaba sentado. Quizá percibió que no lo observaba un exjuez, sino la conciencia de un sistema que alguna vez le había otorgado la máxima autoridad y luego falló en ofrecerle la cortesía más básica, la dignidad, desde un oficial de primera línea. Una joven delegada, asistiendo a su primer foro estatal, se puso de pie tras 2 rondas de retórica pulida. Damas y caballeros, no tengo datos. No tengo un plan de reforma integral, pero conozco a alguien en esta sala hoy. Alguien que hizo que mi padre permaneciera en la Facultad de Derecho por una sola frase que escuchó en una corte en 1999. La cámara se giró, pero Gans no levantó la vista. Continuó escribiendo, su letra ordenada, deliberada, como si documentara una audiencia sin juez, pero con todos los testimonios necesarios para un veredicto del alma. La sala cayó en un silencio contenido. En la fila de prensa, un periodista quiso tuitear la cita, pero se detuvo cuando la transmisión en vivo del Capitolio mostró un subtítulo: La sala se gira. Un hombre no ha hablado. Pero los 42 sentados al frente enderezan la espalda. Sin fuente, sin hashtag, sin filtro. En menos de 20 minutos, el clip se difundió a más de 60 medios regionales, todos con el mismo subtítulo idéntico: El silencio no necesita declaración. Después, una delegada se levantó. Fui asistente legal en la oficina del juez Gans. Nunca me enseñó a ganar un caso, me enseñó cómo no ganarlo y aún mantener mi honor. Hoy, viéndolo sentado en la última fila, entiendo que la justicia no necesita tomar la palabra. Solo necesita ser vista. Sus palabras no se incluyeron en el acta oficial, pero al finalizar la sesión, la frase apareció en los noticieros de todo el país, no como cita, sino como pregunta: ¿desde cuándo dejamos que un juez de la Corte Suprema se sentara al fondo y sintiéramos que nosotros estábamos siendo juzgados? Cuando la frase se difundió en redes sociales, estudiantes de Derecho de Northwestern imprimieron la cita en la parte trasera de sus camisetas de clase. Sin logotipos, sin colores, solo letras blancas sobre algodón negro: la justicia no necesita hablar. Solo necesita ser vista. Al día siguiente, durante un diálogo universitario sobre ética y legislación, casi la mitad de los asistentes llevaba la misma camiseta. Nadie se lo indicó, nadie lo organizó. Pero cuando las cámaras grabaron, la atención no se centró en el panel, sino en la multitud silenciosa, en el mensaje no hablado, pero llevado en la espalda de cada uno.
Gans no dijo nada durante las 3 horas de audiencia. Ni asentimientos, ni fruncimientos, ni acuerdo o desacuerdo visible. Pero un momento fue captado por una cámara trasera. Cuando una joven abogada se levantó para desafiar una propuesta procesal, la mirada de Gans se alzó y la encontró, y ella se sentó de nuevo. Nadie sabía por qué. Cuando le preguntaron después, respondió simplemente. No quería ser la que defendiera lo que no creía frente a un hombre que nunca tuvo que ponerse de pie para demostrar que tenía razón. El lápiz continuó su trazado constante. Notas cortas, fragmentadas, que nadie leería jamás. Cuando la audiencia terminó, Gans se levantó, cerró su cuaderno y salió sin que nadie lo detuviera, sin que nadie lo invitara a quedarse. Pero al cerrarse la puerta tras él, la sala giró su atención y habló, no con final, sino con el peso de una verdad largamente atrasada. No sé cuánto de lo que discutimos hoy se convertirá en política. Pero sé esto, alguien se sentó al fondo y hizo que toda esta sala empezara a mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, Franklin O. Gans dejó la Cámara Legislativa igual que entró, sin una palabra, sin pedir que alguien lo siguiera con la mirada. Pero detrás de él, dejó una sala llena de personas que, quisieran notarlo o no, habían ajustado su postura al sentarse, no porque él dijera algo poderoso, pero porque eligió no decir nada más. Y en esa contención, cada justificación que seguía sonaba como el eco de algo que ya no era apropiado para el momento. Rick Delroy, mientras tanto, estaba a kilómetros de distancia en una pequeña sala de grabación de una estación de televisión local en un pueblo vecino. Sin audiencia, sin coordinador de medios, solo una joven productora ajustando niveles de sonido y revisando la nitidez de la cámara, como si aquello fuera solo un clip archivado olvidado. ¿Lista?, preguntó la joven sin pretensiones. Rick asintió, no con la disposición de alguien ansioso por hablar, sino con la rendición silenciosa de un hombre que entendía que si no decía algo ahora, cualquier cosa que dijera después no importaría, ni siquiera su silencio. Justo antes de que la cámara comenzara a grabar, Rick miró un ticker de noticias que pasaba en la pantalla de espera. 3 estudiantes en otro estado se negaron a completar su tarea de civismo, cuestionando si un buen ciudadano es quien sigue la ley incluso cuando perjudica a otros. Nadie mencionó a Gans, pero Rick sabía exactamente de dónde venía esa pregunta. Y comprendió que permanecer en silencio sería complicidad. La luz de la cámara se volvió roja. Sin gráficos de apertura, sin música, solo un encuadre plano y sin filtros. Rick, con una camisa azul deslavada. Sin hombreras, sin placa, sin rastro del hombre que una vez tuvo el poder de detener una vida con un solo alto. Solía pensar que estaba haciendo lo correcto, dijo Rick despacio, sin mirar al lente, sino fijando la vista fuera de cámara, tal vez imaginando el rostro de Gans. Seguí el protocolo. Usé el lenguaje con el que me entrenaron. Presenté los informes correctos y llevaba conmigo la creencia de que si no dejaba que la emoción interfiriera, entonces era un buen policía. Hizo una pausa. Sin transiciones, sin ediciones, solo un silencio lo suficientemente largo como para incomodar al espectador y obligarlo a escuchar. Afuera del estudio, un técnico que miraba a través del vidrio se giró en silencio. No por emoción, sino porque algunas confesiones no necesitan ser fuertes para hacer imposible escucharlas por completo. Pero luego me di cuenta, continuó Rick, con voz más baja, que hay momentos en los que no dejar que la emoción entre es el problema, porque la emoción es lo que te permite ver a alguien como humano, no solo como un sujeto. Y yo no hice eso. Por primera vez, miró directamente a la cámara. No pidiendo disculpas, ni defendiéndose, sino como alguien que entrega un informe de la escena de un crimen. Excepto que la escena del crimen era su interior. Lo detuve porque no podía reconciliar al hombre con el auto, el rostro y la forma en que miraba la carretera. Su calma no coincidía con las expectativas no dichas que me enseñaron a cuestionar en cualquiera que no pareciera lo suficientemente nervioso, dijo, enfatizando expectativas no dichas como si intentara grabar la frase en su memoria más que en la de otros. Detrás del lente, la productora entrecerró los ojos, sintiendo que lo que sonaba como calma era en realidad la disección de alguien que acababa de darse cuenta de que había sido tanto perpetrador como evidencia. No grité. No amenacé. No usé la fuerza. Pero lo puse en una situación en la que yo mismo nunca podría haber estado. Y esa es la parte aterradora. No se limpió el rostro, no inclinó la cabeza, solo apoyó las manos planas sobre los muslos, como un hombre intentando equilibrarse en una silla con una pierna desaparecida.
Un leve sonido en el pasillo, seguridad plegando sillas de una reunión anterior, hizo que Rick mirara hacia la puerta. El único momento en que se desconectó de su pensamiento y el instante exacto en que los futuros espectadores al ver la grabación contuvieron la respiración. No por un acto dramático, sino porque sintieron que era un momento que no podía recrearse, ni siquiera para disculparse. No pido perdón, dijo, porque no lo merezco. La frase no estaba escrita, no aparecía en las notas, pero la productora no cortó. Sabía que no hacía falta. Solo espero una cosa, que quienes entren en esta profesión después de mí no crean que pueden actuar sin empatía y aún así llamarlo justicia. Se quedó quieto, sin decir nada más. La productora asintió levemente. Creo que Rick respondió. No es suficiente, pero no sé qué más decir. El vídeo duró 4 minutos y 32 segundos. Sin superposiciones, sin ediciones, sin hashtags al transmitirse. Sin embargo, en 3 días, más de una docena de escuelas de derecho, centros de formación judicial y academias policiales habían solicitado el archivo original, no para transmitirlo, sino para enseñar. En un aula modesta del norte de California, un profesor pausó el proyector y se volvió hacia los estudiantes. ¿Creen que siente remordimiento? Un estudiante respondió. No. El profesor asintió. Yo tampoco. Pero no necesitamos que se sienta arrepentido. Solo necesitamos que tenga el coraje de no mentir sobre lo que hizo. Y la clase no escribió nada. Simplemente se levantaron y salieron en silencio. Después de que se transmitiera la confesión de Rick Delroy, no se desplegaron pancartas, no se organizaron marchas, no se viralizaron hashtags. Pero eso no significó que la sociedad permaneciera en silencio. Solo había comenzado a resistir de maneras que no necesitaban etiquetas, como una marea sin olas que golpeen, lo suficientemente fuerte para borrar todo lo que antes se sostenía con ceguera voluntaria. En una escuela secundaria de Tennessee, durante el pase de lista, una maestra pronunció mal el nombre de un estudiante negro. Algo que sucedía con demasiada frecuencia. Pero esta vez, nadie se rió, nadie la corrigió, nadie se levantó. El estudiante no se inmutó. Simplemente inclinó la cabeza y escribió en su cuaderno, no soy tu mal pronunciación. Un compañero tomó una foto. Sin leyenda, pero la imagen se compartió más de 100,000 veces en 3 días. Nadie preguntó el nombre del chico. Solo publicaron, no necesita que lo llamen bien. Solo necesita no ser llamado mal. De nuevo, en un tranquilo pueblo costero de Oregón, comenzaron a aparecer pequeños sombreros de plástico en las placas de los autos. No sombreros de sol, sino réplicas impresas en 3D del sombrero que Gans llevaba en el vídeo ahora famoso. Nadie los vendía oficialmente, ni ningún movimiento los promovía. Sin embargo, las tiendas de souvenirs se quedaron sin los mini sombreros mientras los residentes imprimían los suyos y los colocaban en la esquina inferior de sus placas. Símbolos suaves que decían, lo vi. No miraré hacia otro lado. En un juzgado local de Nebraska, los empleados ya no preguntaban, ¿cuál es tu nombre?, cuando alguien se acercaba al mostrador. En su lugar decían, ¿cómo te gustaría que te llamara correctamente? No era una revolución procedimental, pero para quienes habían pasado toda la vida siendo mal nombrados, era la primera vez que el sistema se ajustaba, no para corregirlos, sino para reconocer que ellos nunca fueron el error. Mientras tanto, en un aula de derecho en Chicago, una profesora mostró un vídeo silencioso, el clip de Gans sentado tranquilamente en la última fila durante la audiencia legislativa. Escriban un ensayo, instruyó, sobre cómo una persona puede cambiar una sala sin hablar. Sin más indicaciones. La clase guardó silencio, escribiendo no por calificaciones, pero como una manera de asegurarse de que no ignoraran lo que necesitaba ser recordado. En un pequeño café de Nueva York, colgaba sobre el mostrador un cartel hecho a mano, no servimos por número de mesa. Servimos llamando tu nombre correctamente. Debajo, un dibujo de un cuaderno y un lápiz, los emblemas silenciosos de Gans. Sin logotipo, sin firma, pero cualquiera que hubiera visto el vídeo entendía. Era la manera del dueño de decir, recordamos. Incluso dentro de las fuerzas del orden, un lugar a menudo inmune a los matices, comenzaron a producirse cambios silenciosos. Un teniente en Minneapolis actualizó los protocolos del turno nocturno. Antes de llenar una citación, pregunta, ¿puedo confirmar la ortografía de su nombre para no equivocarme? Un gesto pequeño, que no ralentizaba las operaciones,
pero obligaba a los oficiales a pausar, a recordar que estaban escribiendo sobre personas, no solo números de caso. Esa aparentemente inocua pregunta desencadenó una reacción en cadena. En la comisaría de Des Moines, un hombre mayor lloró cuando le preguntaron cómo se deletreaba correctamente su nombre. Su citación había listado el nombre de su hijo fallecido. Mismo apellido, misma fecha de nacimiento. El error no era malicioso, pero el dolor era real. El comandante del turno se conmovió, escribió a mano un memorando de política, su primero desde que fue ascendido, de ahora en adelante, nunca dejar que el nombre de alguien se confunda con el de la persona que perdió. En Chicago, un supervisor de comisaría comenzó a exigir a los oficiales que entregaran reflexiones personales después de presentar informes, no para evaluar sentimientos, sino para recordarles que los registros policiales no solo documentan errores de otros, también exponen nuestra huella moral. Un oficial novato escribió: "No estoy seguro de estar lo suficientemente desapegado para escribir objetivamente cuando me miran como si estuvieran a punto de desaparecer". La frase no estaba en negrita, ni subrayada, pero el supervisor la leyó en voz alta durante una reunión de equipo antes de doblar la página y decir: "No presentaremos otro informe a menos que sepamos sobre quién escribimos y por qué". Rick Delroy se enteró de estos cambios, no por los titulares. Había dejado de leer noticias hace tiempo, pero los percibía en los ojos de la gente que pasaba por la calle, ya sin uniforme. Ya no lo miraban como una amenaza, pero tampoco como alguien en quien confiar. Lo miraban como se mira una vieja mancha de tinta en una hoja limpia, no lo suficientemente grande para rasgar la página, pero suficiente para que nadie se atreviera a escribir sobre ella otra vez. Una vez entró a su antiguo café, aquel donde el dueño solía ofrecer una bebida gratis a quienes mantenían la paz. Nadie lo echó, pero mientras esperaba, la barista no lo miró a los ojos. No le preguntó si quería usar su tarjeta de fidelidad, aunque la gastada tarjeta aún estaba en su cartera, con los bordes desgastados por años de uso. Cuando llegó su turno, Rick pidió lo de siempre. La barista no dijo nada, solo asintió y escribió en el vaso: "Te deseo un día en paz". Sin nombre, solo una frase reservada para quienes intentan avanzar en silencio por algo demasiado doloroso para nombrar. Y Franklin Ogans, el hombre cuyo silencio había provocado todo esto, todavía no concedía entrevistas. No escribió memorias. No aceptaba conferencias. Se negó a permitir que su nombre se usara en ninguna campaña. Pero eso no detuvo a la gente de mencionarlo. No por su nombre, sino de maneras que ningún sistema podía suprimir, sentándose en la última fila en lugar de estar en el podio, llevando un cuaderno en lugar de un discurso, recordando a otros que a veces la única forma de resistencia que queda es asegurarse de que lo peor no vuelva a suceder. No una vez más. No en silencio. El pequeño sombrero de fieltro en las placas de autos dejó de ser una rareza. Apareció en estacionamientos de hospitales, frente a comisarías, entre los autos de los maestros y en los patios escolares. Nadie lo ordenó. Ninguna campaña lo promovió. Y aún así, una generación parecía decidida en silencio a reemplazar los rituales que antes daban por sentados con gestos que finalmente nombraban las cosas por su verdadero nombre. Un comienzo. En un aula pequeña de la escuela primaria Maplewood en Illinois, la maestra escribió 2 palabras en el pizarrón: "Buen ciudadano". Iba a seguir el plan de la lección habitual del miércoles: obedecer las leyes, respetar a los demás, cumplir promesas. Pero ese día no siguió el plan. Justo cuando subrayó la palabra respeto, una pequeña mano se levantó, deliberada, no apresurada. «Señorita», preguntó un niño, «si alguien sigue las reglas pero lastima a otros, ¿sigue siendo un buen ciudadano?». El aula se quedó en silencio. Sin risas, sin inquietud, sin que nadie apartara la vista de su escritorio. La pregunta no estaba en el currículo. Ningún libro de texto daba la respuesta, ninguna nota al margen ofrecía ejemplos, y ninguna guía de estudio la listaba como preparación para un examen. Sin embargo, era la pregunta que cada niño y el adulto al frente conocían. Si no podían responderla ese día, cada capítulo que siguiera carecería de sentido. La maestra hizo una pausa, miró al niño, luego sus ojos se posaron en sus manos apretando el escritorio, como si él tampoco estuviera seguro de tener derecho a hacer tal pregunta. Entonces asintió, regresó a su escritorio, arrancó una hoja en blanco y escribió 3 palabras: daña, pero legal. La pegó en el pizarrón, reemplazando la diapositiva de la lección. Esto es de lo que hablaremos hoy. Tal vez todo es débil. Fuera del aula,
El director que caminaba por el pasillo escuchó un fragmento de la pregunta mientras los estudiantes comenzaban su discusión. Se detuvo, no dijo nada. Pero de regreso en su oficina, envió un correo electrónico a todo el personal docente. Si hoy alguna otra clase enseña igual que ayer, no llamen a esto escuela. El mensaje se filtró en horas, provocando una ola en foros educativos, no por su tono progresista, sino porque un líder escolar había emitido una directiva basada no en política, sino en conciencia. Ese día, la clase de civismo de Maplewood no tuvo exámenes, ni pase de lista, ni tarea. Solo 30 minutos de silencio mientras los estudiantes escribían en una hoja: si hago sentir mal a alguien pero no me meto en problemas, ¿eso significa que estoy en lo correcto? Si los adultos hacen algo mal pero la ley dice que está bien, ¿debería crecer como ellos o como lo que es bueno? ¿Por qué la justicia necesita un vídeo para ser creída? Un policía local y padre visitó a la maestra la mañana siguiente después de que su hijo llegara a casa preguntando: «Papá, ¿alguna vez asustaste a alguien y no fuiste castigado?» La maestra no se defendió. Le mostró las preguntas escritas a mano por los estudiantes. Él no dijo nada. Una semana después, envió una solicitud formal para revisar el plan de estudios de formación policial del pueblo. Al preguntarle por qué, escribió simplemente: «Una vez creí que era un buen hombre. Ahora solo quiero que mi hijo nunca dude de eso». Poco después, una editorial publicó una de las páginas de los niños en redes sociales. Una pregunta escrita con lápiz tembloroso en papel arrugado: si lo correcto hace que la gente se quede en silencio, sigue siendo correcto. Sin leyenda, sin hashtags, sin nombre de escuela ni de clase. Pero en 24 horas se compartió más de 700,000 veces, principalmente por maestros, médicos, abogados, personas cuya vida gira en torno a dar respuestas, pero que ahora se detenían ante la pregunta de un niño. Las preguntas se archivaron en el buzón de Maplewood. Semanas después, se recopilaron y enviaron a un Consejo Nacional de Educación, que las adoptó como material oficial de capacitación para el próximo programa de desarrollo docente. No llegaron equipos de noticias, ni cámaras, ni escenarios, pero se publicaron escaneos completos de las notas manuscritas de los niños en los sitios web de 3 periódicos importantes, sin editar. Sin formato, sin comentarios, sin título, solo una línea simple. No preguntaban por el señor Gans. Pero él es la razón por la que existen estas preguntas. En 48 horas, las letras irregulares de los niños provocaron una tormenta en línea. Un vídeo de 30 segundos filmado en secreto desde fuera del aula de Maplewood mostraba a la maestra leyendo una nota en voz alta: si sigo las reglas y la otra persona todavía llora, ¿de quién es la culpa? El clip se vio más de 2 millones de veces. Nadie preguntó quién lo escribió, pero miles de usuarios cambiaron su foto de perfil por una hoja en blanco, un símbolo de preguntas que no necesitan respuestas, pero que exigen una pausa. Pronto, escuelas de todo el país comenzaron a dedicar un periodo mensual llamado Preguntas no escritas. No calificadas, no obligatorias, pero ningún maestro podía ignorarlas. No para resolverlas, sino para recordarles a los niños que algunas verdades no viven en opciones múltiples, viven en si la persona frente a ti todavía se siente vista como humana. Una escuela pública de Michigan celebró su primera sesión de preguntas no escritas con más de 200 estudiantes. Los administradores esperaban algunas preguntas genéricas, pero cuando un alumno de 3er grado se levantó, con la voz temblorosa, y preguntó: «Si veo que alguien es culpado injustamente y mi maestro no dice nada, ¿debo quedarme callado cuando sea adulto?». El personal no respondió. En cambio, revisaron el manual del personal por primera vez en 20 años, porque eran los adultos con credenciales, antigüedad y experiencia quienes no podían responder a la pregunta de un niño. En Texas, un grupo de padres protestó por el programa, temiendo que sembrara dudas sobre los valores tradicionales. Pero cuando una niña de 2º grado, hija de un policía, dijo a la televisión local: «Mi papá no solo me pregunta cuántos puntos saqué, me pregunta si vi a alguien siendo tratado mal hoy». La oposición desapareció. En 3 días, el número de escuelas que se unieron a la iniciativa se cuadruplicó, no por política, sino porque demasiados niños ahora sabían cómo preguntar lo que los adultos ya no se atrevían a fallar. La historia de Maplewood salió a la luz durante una cumbre estatal de reforma curricular. Un profesor veterano que antes se oponía al contexto social y a la educación legal se levantó y admitió: «Antes creía que la ley era suficiente para guiar el comportamiento. Me equivoqué.
La ley ayuda a las personas a evitar hacer mal, pero solo la moral les impide dañar a otros, incluso cuando la ley dice que pueden. Los medios no citaron su discurso, pero un estudiante de primer año de Derecho lo grabó con su teléfono y lo publicó en línea con la nota: guardé esto para recordar el día en que alguien lo suficientemente valiente cambió la definición que nos habían enseñado toda la vida. El clip, de apenas 80 segundos, sin filtros ni música, se convirtió en el vídeo más reproducido en las clases de ética del semestre siguiente. Incluso aquellos que nunca se interesaron por civismo lo vieron, porque también habían estado equivocados legalmente, pero de manera incorrecta. La cita se compartió una y otra vez, acompañada de una foto: pequeñas manos sosteniendo un lápiz gastado bajo una línea garabateada. No necesito la ley para saber lo que hiere a alguien. En la oficina legal, donde Gans todavía se presentaba semanalmente, había un nuevo buzón de papel en recepción, no para documentos legales, sino para cartas manuscritas de estudiantes de primaria de todo el país. Algunas eran solo una línea: sé quién eres, y quiero crecer sin lastimar a nadie sin que alguien me detenga. Sin sobres, sin dirección de retorno, sin esperar respuesta, porque escribirlo ya significaba ser escuchado. Cuando el buzón en la oficina donde trabajaba el señor Gans comenzó a llenarse de cartas de remitentes anónimos, fue también el momento en que Rick Delroy recibió aviso de que su hijo había pedido 2 días libres en la escuela, citando como motivo: no quiero ir a clase con el nombre del que todos hablan durante el recreo. No había nada inusual en el mensaje, salvo una cosa: fue enviado desde el teléfono de Rick. Su hijo había iniciado sesión en la cuenta familiar y llenado el formulario él mismo. No para faltar a la escuela, sino para evitar enfrentarse a una imagen que alguna vez creyó tan sólida como los cimientos de una casa, solo para descubrir que era una imagen construida sobre la confianza de un niño. Ese mensaje llegó justo cuando Rick salía de una reunión interna donde sus superiores habían presentado una nueva regulación. Todos los oficiales previamente reportados por conducta discriminatoria debían asistir a un curso de reentrenamiento en ética policial y grabar un vídeo de autoevaluación para sus archivos. Un colega le susurró: ¿crees que alguien quiera ver su cara mientras admite algo que antes negó? Rick no respondió. Solo salió de la sala en silencio. Pero en su mente, el mensaje de su hijo resonaba como una voz por un pasillo oscuro y sin luz. Rick leyó el mensaje mientras estaba en el estacionamiento después del horario laboral. Su camisa ya arrugada por un día de movimientos incómodos, igual que su postura que ya no se ajustaba a la forma que antes habitaba. No devolvió la llamada, no envió mensaje, solo condujo directo a casa, donde antes, cada vez que tocaba la puerta, su hijo salía corriendo con la pregunta habitual: ¿atrapaste a alguien hoy, papá? Ahora la puerta se abrió y nadie esperaba. Los pasos de Rick resonaban por la casa como los de un extraño. Sobre la mesa del comedor yacía un cuaderno de la clase de civismo, con la esquina doblada. Cuando Rick se inclinó para guardarlo, notó una página delineada en rojo, con un párrafo escrito por un estudiante. ¿Qué harías si alguien que alguna vez te hizo sentir seguro luego hace que otros tengan miedo? Sin nombre, sin lección específica. Pero la escritura inclinada se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, igual que la de su hijo. Rick se detuvo, su mano descansando sobre la tapa como si temiera tocar la evidencia de algo que nunca podría deshacerse. El niño estaba sentado en la sala, televisión apagada, teléfono sin tocar, abrazando una almohada, con la mirada al suelo como si las respuestas que no estaba listo para preguntar yacieran allí mismo. Rick se sentó frente a él, no muy lejos, pero el silencio entre ellos se extendía lo suficiente para que todas las excusas cayeran y no regresaran. ¿Has visto las noticias?, preguntó Rick. Pero la pregunta no buscaba información, era una pequeña esperanza de que tal vez el niño no lo había visto todo. Pero su hijo levantó la vista, sin culpa, sin lágrimas, solo con una mirada que pasaba como el viento entre las cortinas. Sí, pero no necesitaba las noticias para saberlo. Alcanzó detrás de él y sacó una hoja arrugada, una impresión de redes sociales. Titular en negrita: anciano negro obligado a levantar las manos por el oficial Rick Delroy por motivos de seguridad. Rick reconoció la foto. Una vez creyó que era solo un procedimiento rutinario. Pero en el marco, los ojos del hombre mayor no miraban a la cámara, miraban directamente a Rick, como preguntando: ¿esto era lo que llamabas protección? El niño no dijo nada más. Solo dejó el papel sobre la mesa y se giró. Rick quiso quemarlo, pero sus manos temblaban, no de miedo,
sino al darse cuenta de que el fuego no podía destruir lo que ya se había perdido en la memoria de su hijo. Rick apretó ambas manos, no por tensión, sino por reflejo de años de firmeza durante audiencias. Pero esta vez, nadie le pedía nada. Solo una línea del niño, suave como un corte de papel. Antes me decía, una buena persona es alguien que no hace que otros tengan miedo cuando entra en una habitación. Entonces, ¿por qué ese hombre tuvo que quedarse así frente a tu coche? Esa pregunta no estaba cubierta en ningún entrenamiento que Rick hubiera tomado. No necesitaba referencias legales. No pedía justificación procedimental. Requería algo que Rick ya no tenía, la integridad que alguna vez reflejaban los ojos de la persona que más creía en él. Bajó la cabeza. Pero no lo suficientemente bajo como para ocultar la fractura que se formaba en su pecho. No creía estar haciendo nada malo en ese entonces. Las palabras escaparon como una confesión, sin pedir perdón, solo tratando de ubicarse de nuevo dentro de un recuerdo que agotaba cualquier excusa. El aire entre padre e hijo se espesaba, no por el llanto, sino por el vacío dejado entre la confianza perdida y algo que no podía nombrarse. Sobre la mesa estaban los archivos que Rick había llevado a casa del departamento, aún sin guardar. El niño los miró y vio el nombre Gans, resaltado en rojo en un informe interno que Rick había escrito, ahora arrugado, pero no borrado. Una vez escribiste que él interrumpía el protocolo, susurró el niño. No era una acusación, sino alguien tratando de verificar la realidad. Rick se tensó. Eso no era una pregunta. Era una confirmación. Lo había leído y recordaba cada palabra. Su hijo no reaccionó de inmediato. Solo asintió. Pero el gesto no era un acuerdo. Era el cierre de un capítulo que alguna vez creyó que continuaría con actos mejores, con un comportamiento justo, inspirado en alguien a quien ahora debía dejar ir. No tienes que explicármelo, papá, dijo el niño, con la voz ni alta ni fría, solo firme, como el latido de alguien que acababa de pasar por un choque. Sé que antes eras bueno en tu trabajo, pero también sé que a veces hacer bien tu trabajo no significa hacer lo correcto. Rick quiso discutir, decir que en cada caso seguía las reglas. Pero su boca no se abrió, porque justo entonces el teléfono del niño se iluminó con un vídeo viral, un clip de una reunión del consejo estudiantil donde un niño se levantó y dijo: aprendimos sobre justicia del hombre que detuvo a mi papá. Pero aprendí sobre ética cuando vi que mi padre no podía mirarme a los ojos en la cena. El salón quedó en silencio. Nadie necesitaba nombres, pero Rick sabía que era el hijo de un antiguo colega. Y ahora su propio hijo estaba sentado en ese mismo tipo de silencio. Rick intentó decir algo, pero las palabras familiares, justicia, ética, profesión, ahora sonaban como ecos de un deslizamiento de tierra, sin resonancia, sin autoridad. El niño se levantó y caminó hacia su habitación. Sin portazos, sin lágrimas, sin gritos. Solo cerró la puerta como alguien dobla una página de un libro que salió mal. No rota, no quemada, pero que nunca volverá a abrirse. Por el pasillo, Rick aún escuchó el giro lento de la cerradura. No era fuerte, pero sí suficiente para cambiar la forma en que caminó hacia la cocina. Una tarde como cualquier otra, pero cada detalle ahora se sentía como una réplica descolorida de un hogar que alguna vez creyó albergaba a un padre digno de admirar. En la esquina del refrigerador, un dibujo que el niño hizo de ambos con uniformes de policía, los trazos infantiles sobre las palabras cuando sea grande, seré como papá, ahora estaba manchado, una esquina humedecida por la puerta deformada. Rick sacó el papel, pero no pudo arrojarlo. Solo lo dobló por la mitad y lo guardó en el cajón inferior, donde alguna vez había guardado su arma durante sus primeros años en la fuerza, ahora sellada como algo que ya no debía volver a usarse. Rick se sentó solo, no como un oficial suspendido, no como un ciudadano enfrentando la crítica pública, sino como un padre que acababa de perder el rol más importante que ningún tribunal podría restaurar, la imagen de un modelo a seguir en los ojos de su hijo. Y ese momento, sin cámaras, sin transcripciones, sin declaración alguna, fue el veredicto más doloroso que Rick había soportado. Porque por primera vez, quien emitía el juicio era el niño que una vez quiso crecer para ser como su papá. Rick Delroy se sentó junto a la ventana de la sala, la luz del sol cortando el porche y proyectando un débil rayo sobre la manga de su camisa descolorida. Detrás de la puerta cerrada de su hijo, el silencio ya no era desafío. Era distancia. Sin gritos, sin consecuencias dramáticas, pero más definitivo que cualquier reprimenda oficial que hubiera firmado. Y en ese mismo momento,
Al otro lado del estado, Franklin O'Gans subía silenciosamente las escaleras que llevaban al centro de conferencias de la Universidad Northwind, donde acababan de colgar un gran cartel celebrando 30 años de reforma de la ley y la justicia en E.U., honrando a quienes pusieron la primera piedra. Nadie se sorprendió al ver su nombre en la lista de invitados, pero todos se sorprendieron de que apareciera. Durante casi 4 meses, el señor Gans no había hecho declaraciones públicas, rechazado entrevistas y desatendido invitaciones de facultades de derecho y conferencias por igual. Se movía por la sociedad como un bodegón consciente, apareciendo en el momento adecuado y en el lugar correcto, obligando a todos a su alrededor a recalibrar su mirada. Y hoy, cuando entró al auditorio, su fedora inclinada como siempre, un lápiz cuidadosamente guardado en el bolsillo del pecho de su camisa gastada, toda la sala pareció bajar instintivamente el volumen. Fila tras fila se inclinó ligeramente hacia adelante, no por curiosidad, sino como si todos reconocieran simultáneamente que estar presente era una cosa, pero mantener la quietud interior en su presencia era algo completamente distinto. Dentro, un grupo de líderes federales había acordado previamente que si él se negaba a hablar, el programa pasaría directamente al segmento de premiación conmemorativa como tributo silencioso. Pero apenas 10 minutos después de su llegada, ese segmento se canceló. Porque su mera presencia hacía que la idea de dar algo pareciera tan redundante que rozaba la falta de respeto. No se acercó al podio de inmediato. Incluso después de que su nombre fuera leído durante las presentaciones, incluso después de que el maestro de ceremonias lo invitara 3 veces, simplemente se paró en la tercera fila, una mano apoyada en la silla frente a él, con los ojos fijos en las palabras colgadas sobre el escenario. La reforma no comienza con el sistema. Comienza cuando el sistema aprende a escuchar. Esa frase había circulado ampliamente en redes sociales, se imprimió en camisetas, se grabó en credenciales de ONG, pero nadie lo había visto de pie bajo ella. La atmósfera se sumió en silencio cuando su mirada se posó en un hombre sentado en la primera fila, un político que apenas un año antes había dicho públicamente: esto no es un problema sistémico. Es una sobrereacción emocional. La cara del hombre se palideció, no por miedo, sino al darse cuenta por primera vez desde su elección de que una mirada de alguien sin título ni rango podía quitar la ilusión de que todo estaba bien. Y tras un minuto completo de silencio, Gans avanzó lentamente hacia el podio, no por las escaleras principales, sino rodeando por un camino lateral, obligando a todos los ojos de la sala a girar hacia él. Una cámara de transmisión en vivo de una estación regional se tambaleó ligeramente. El reportero detrás de ella había contendido la respiración demasiado tiempo. En Twitter, en 4 minutos, más de 50,000 espectadores que veían la transmisión publicaron simultáneamente el mismo símbolo. Un guión, sin hashtags, sin comentarios, solo una marca de silencio que todos entendieron que crecía dentro de una sala llena de personas que normalmente hablaban. El micrófono ya estaba encendido. El equipo de grabación activado. El coordinador incluso había preparado un guión de respaldo por si él no hablaba. Pero lo hizo. Solo una frase. Sin papel, sin voz atronadora. Simplemente levantó la cabeza, recorrió con la mirada el auditorio y preguntó: en este punto, ¿quién de ustedes todavía cree que no lo sabía? Es una respuesta aceptable. La pregunta no llevaba ira, ni era acusatoria, pero resonó como un toque en la campana de la conciencia. No era fuerte, pero era imposible fingir que no se había escuchado. 1 segundo, 2, luego 10. Toda la sala quedó en silencio. Nadie bajó la cabeza. Nadie miró alrededor. Lo miraban a él, no esperando una respuesta, sino para enfrentarse a sí mismos. Porque esa pregunta no estaba hecha para ser respondida. Solo necesitaba permanecer en la memoria lo suficiente para que las decisiones futuras no tuvieran espacio para la ignorancia organizada. Gans no esperó aplausos. No hizo reverencia. Simplemente bajó del podio, saliendo por un estrecho pasillo donde la luz natural se filtraba a través de ranuras de vidrio como palabras nunca pronunciadas en reuniones a puerta cerrada. Alguien pensó en llamarlo de vuelta, pero nadie lo hizo porque, en el fondo, cada persona en ese salón comprendió: si tienes que preguntar de nuevo, significa que aún no estás listo para escuchar la verdadera respuesta. Después de ese evento, no hubo vídeo viral, ni titulares sensacionalistas, solo una breve cita compartida en silencio a través de foros legales. Franklin O'Gans. Sin discurso, sin ramo de flores, solo una pregunta. Y se fue. Como un veredicto que no necesitaba sello.
Una escuela de derecho en Massachusetts imprimió esa frase en la contraportada de sus carpetas de graduación este año. Sin explicación, sin nota al pie, nadie sintió la necesidad. En una pequeña estación de policía en el centro de Kentucky, el capitán recién ascendido, después de que su predecesor se retirara anticipadamente, colocó una nota en el tablero interno de anuncios. Decía, de ahora en adelante, cualquier informe que diga, no lo sabía, debe incluir una explicación de por qué no intentaste saberlo. No era una orden. No era una amenaza, pero fue lo primero que hizo que todo el turno nocturno se sentara junto en una reunión más larga de lo habitual. No para discutir estadísticas, sino para redefinir algo que creían entender: saber es una responsabilidad, no un privilegio. Desde la conferencia Northwind, donde Franklin Ogans planteó una pregunta que el sistema aún no se atreve a responder directamente, nadie ha hablado de él como antes. Los periódicos que dedicaban sus portadas a imágenes de él de pie en silencio en los pasillos dejaron de cubrirlo. Los programas de entrevistas especiales ya no lo incluyen entre futuros invitados. Su nombre ya no aparece en el ticker de noticias matutino, ni en hashtags ligados a nuevos incidentes, ni en nominaciones a premios o cursos de derecho inspirados en hechos reales. Y, curiosamente, y esto sigue desconcertando a los medios, su presencia nunca se desvaneció realmente. En un departamento de policía en Wisconsin, eliminaron la sección de características identificativas de sus formularios de detención de tráfico y la reemplazaron con una sola pregunta: ¿se sintió discriminada la persona? La pregunta no tenía efecto legal vinculante, pero cada vez que se escribía, el oficial tenía que mirar de nuevo a la persona, no para confirmar su apariencia, sino para determinar si se habían convertido en la herramienta de algo que antes negaban que existiera. En la primera semana de implementación, un oficial veterano que previamente había recibido 3 reconocimientos por resoluciones rápidas dejó su pluma a mitad de turno, no por estrés laboral, sino porque por primera vez se le exigía escribir algo que no podía completar sin mirar hacia adentro y que no podía permitirse fallar. Esa historia se difundió, no por mandato administrativo, sino porque se filtró una grabación interna, revelando que el mismo oficial, al entrar a la oficina del capitán, había dicho algo que dejó a muchos sin poder quedarse quietos: no estoy seguro de haber hecho sentir a alguien menos que humano. Esa frase no aparecía en ningún manual de capacitación, pero empezó a aparecer escrita con tiza en los tablones internos, como un juramento no oficial. Susurrada, no declarada. En una pequeña universidad en Carolina, la junta de facultad decidió no colgar el retrato de Gans en el salón de honor. No porque no lo mereciera, sino porque él había escrito una nota a mano declinando el homenaje: no enmarquen a una persona si lo que dejó fue una forma para que otros se desenmarquen a sí mismos. En lugar de una foto, la escuela colocó un pizarrón blanco sin nombre, sin cita, solo una superficie para que cada año los estudiantes escribieran algo que alguna vez creyeron no suficientemente importante para reaprender, pero que ahora había cambiado. Después de un año, el tablero estaba lleno de cientos de escrituras diferentes. Nadie sugirió borrarlo. Cada año, a principios de abril, los graduandos son invitados a añadir otra línea. Pero este año, un estudiante de derecho con beca completa se quedó frente al tablero casi 30 minutos sin escribir nada. Cuando le preguntaron por qué, respondió: porque la frase que necesito escribir es algo que aún no me he atrevido a cambiar en cómo veo a los demás. Esa respuesta fue compartida por su asesor académico a todos los miembros de la facultad. Y a partir de allí, el examen final de derecho de ese año se cambió a: ¿alguna vez has visto a alguien que estaba en lo correcto pero elegiste no apoyarlo? Explica por qué. No había respuesta correcta. Sin embargo, casi un tercio de esa clase graduanda dejó la pregunta en blanco. Y ese espacio en blanco, el único sin marca, fue lo que obligó a la junta de la facultad a reunirse de nuevo, no para calificar, sino para redefinir el umbral moral de todo su programa. En círculos legales, las preguntas sin precedente comenzaron a llamarse preguntas Gainsberg. Dilemas morales que trascienden el protocolo, que requieren que quien responde haga una pausa, reflexione y actúe como si nadie estuviera mirando, porque ahí es donde opera la verdadera integridad. El término fue inicialmente resistido por un grupo de académicos conservadores que argumentaban que ningún nombre debía asociarse a un escenario que pudiera hacer fallar a alguien basado en emoción moral personal. Pero durante una audiencia a puerta cerrada sobre la reforma del servicio civil en Illinois, cuando un senador preguntó: entonces, ¿a quién preferirían que hiciéramos fallar? ¿Al que no es lo suficientemente inteligente o al inteligente que ha perdido su humanidad? La sala quedó en silencio y desde entonces nadie cuestionó el nombre.
En la última ronda de exámenes de servicio público, las preguntas ya no preguntan ¿cómo manejarías descubrir la mala conducta de un colega?, sino ¿qué harías si no hay evidencia, pero tu brújula moral te dice que algo está mal? Y cada examinador que se sentó en ese panel sabe que ya no es solo un examen. Es una forma de auditoría de carácter, una que ya no lleva nombre pero aún conserva su huella. En una reunión confidencial de políticas en la Oficina Federal de Asuntos Ejecutivos, el ambiente se densificó cuando un nuevo documento titulado Sesgo, Estándares de Comunicación Libre en la Aplicación de la Ley fue colocado sobre la mesa del coordinador. Nadie se opuso abiertamente, pero se intercambiaron miradas, ceños fruncidos, y un supervisor senior planteó una sola pregunta: necesitamos formalizar la emoción. Eso hizo que un investigador de alto nivel, conocido por su firmeza, dejara su pluma, mirara al otro lado de la mesa y dijera sin pausa ni elevar la voz: conocí una vez a un hombre que no quería ser nombrado. Pero quien hizo que todos en la sala cambiaran la forma en que hablaban simplemente por quedarse de pie en silencio en un rincón, y nadie preguntó más, no porque el hombre fuera famoso, sino porque todos sabían exactamente a quién se refería sin necesidad de que se dijera en voz alta. A la mañana siguiente llegó una carta de rechazo de un periodista reconocido que había sido programado para dirigir una serie sobre quienes cambiaban el sistema desde dentro. La carta no contenía disculpas, solo una línea: no puedo escribir sobre este hombre como tema, porque ha hecho que todos los temas sobre los que alguna vez escribí me obliguen a mirar hacia adentro. La carta se filtró en línea, provocando un intenso debate. ¿Sigue teniendo derecho la prensa a contar historias que antes eligió ignorar? En las siguientes 24 horas, decenas de escritores comenzaron a publicar ensayos sobre figuras anónimas, generando una ola de artículos donde el enfoque ya no era la persona, sino la transformación que provocaban en las instituciones. En un torneo nacional de debate en secundaria, los organizadores reprodujeron inesperadamente un vídeo sin palabras de Gans sentado en la última fila de una audiencia. La pregunta planteada no era si tenía razón o estaba equivocado, sino cuántas personas en esa sala no vieron lo que el sistema les obligó a reconocer. Un equipo de Arizona ganó, no con argumentos afilados, sino al terminar su discurso con un solo gesto. Todo el equipo se dio la vuelta de espaldas al público y permaneció en silencio durante 30 segundos. No hubo aplausos, pero un juez luego escribió en las notas de puntuación: es la primera vez que califico un discurso de debate que no necesitó palabras para redefinir lo que significa ser convincente. Cuando un profesor de Derecho y exayudante judicial federal se jubiló, no organizó fiesta de despedida. Pero en el último cajón de su archivo dejó un borrador para reformar cómo se procesaban las quejas civiles, un documento que había sido rechazado repetidamente por usar lenguaje demasiado emocional. Esta vez, presentó la versión final con una nota escrita a mano: no necesito que este sistema me agradezca. Solo necesitaba dejar de obligar a otros a permanecer en silencio. La nota se imprimió en pequeño y se colocó sobre la fotocopiadora principal del juzgado, el lugar por donde pasaban todos los documentos legales, como una declaración informal. Franklin O. Gans ya no visitaba la oficina de abogados semanalmente. Se mudó a los suburbios, donde las mañanas eran lo suficientemente silenciosas para escuchar las páginas de un cuaderno girar con la brisa. Ya no escribía para nadie, no dejaba notas, ni se registraba en eventos para hablar. Sin embargo, la gente aún se refería a él, no por su nombre, sino con frases como: quien me hizo reescribir la forma en que archivo los informes. Quien me hizo mirar a los ojos a mi estudiante al leer su nombre. Quien me hizo darme cuenta de que el silencio también es una respuesta. En una librería de segunda mano en Kansas, el dueño colocó una silla de madera junto a la sección de derecho, no para venderla ni para sentarse, con un grabado apenas visible en el respaldo: no para el famoso, sino para quienes hacen que otros reconsideren sus acciones. Y todos los que la visitaban se sentaban un momento, no a leer, solo a sentarse, luego se levantaban y dejaban un pequeño papel, anotando algo que nunca pensaron que dirían en público. Franklin O. Gans nunca pidió nada en su vida posterior a la carrera. Pero lo que dejó atrás es algo que nadie se atrevió a cuestionar. No un legado, no logros, no títulos, sino un estándar que no necesita sello ni etiqueta. Un hombre que ya no necesita ser nombrado. Porque esa misma ausencia prueba que ya no es una persona. Se ha convertido en la estructura de algo que debería existir en todos los sistemas, pero que a menudo falta: el silencio que obliga a las personas a hablar consigo mismas. En las afueras, donde Gans eligió terminar reuniones, audiencias y todos los aplausos que nunca necesitaban ocurrir, había un camino sin nombre entre eucaliptos.
Cada mañana caminaba por ese sendero con un cuaderno doblado en el bolsillo de la camisa, no para escribir algo nuevo, sino para preservar la forma de un hábito antiguo. Los lugareños ocasionalmente lo veían, silencioso como una sombra alargada por el sol. Nadie se acercaba a conversar, nadie pedía autógrafo, y de algún modo, nadie sentía la necesidad de mencionarlo por su nombre. No porque lo olvidaran, sino porque recordarlo de la forma antigua ya no parecía necesario. Su nombre ya no aparecía en televisión, ni en Personas del Año, ni en homenajes anuales o informes de fin de año del sistema de justicia. Pero lo extraño, lo que desconcertaba incluso a los medios más experimentados, era que la gente seguía comportándose diferente en pasillos de juzgados, en registros estudiantiles, en cómo un policía preguntaba el nombre de alguien durante una detención. Nadie citaba el caso Gans como precedente, pero todos actuaban como si se acabara de mencionarlo esa mañana. En un pequeño pueblo al este, dentro de un aula, un niño, ya sin seguir el viejo plan de estudios, al ser preguntado sobre el héroe que quisiera ser, no escribió un nombre. Puso: la persona que quiero ser es alguien que no dice nada, pero hace que otros empiecen a decir lo correcto. La maestra preguntó de nuevo: ¿a quién te refieres? El niño respondió: a nadie. Creo que se trata de las personas que comienzan a cuestionarse a sí mismas cuando lo son, incluso cuando nadie las está señalando. Esa respuesta no llegó al Consejo de Honor de la escuela, pero se imprimió y pegó en la puerta del aula durante todo un año como una proclamación silenciosa. A veces, la lección más grande no es un evento, sino el espacio que deja. Franklin O. Gans no tuvo ceremonia de despedida, ni tributo honorífico, ni entrega de medalla tardía. Cuando dejó su oficina de abogados por última vez, la secretaria solo encontró un cuaderno, abierto en una sola página en blanco, con una línea escrita en ángulo: si necesita ser contada, no ha calado lo suficiente para vivir sin ser mencionada. El cuaderno se guardó, no se exhibió. Sin código QR, sin propósito de archivo. Simplemente estaba allí. Evidencia que no acusaba a nadie, pero que no permitía que nadie se alejara de la pregunta: ¿cuánto tiempo permanecimos en silencio antes de que un hombre tuviera que hablar por todo el sistema? En informes internos de reforma judicial comenzó a aparecer un nuevo tipo de gráfico, no para medir el éxito, sino para registrar momentos en que el comportamiento cambiaba por conciencia, no por regulación. El gráfico no tenía nombre oficial, pero los analistas de políticas lo llamaron marcador de reflexión, resaltando no eventos, sino los momentos exactos en que una persona se detenía en medio de una acción, dándose cuenta de que lo que antes se consideraba justicia ya no se veía así por quienes lo recibían. Ya no era necesario mencionar el caso de Rick Delroy. Nadie reproducía el viejo vídeo. No hacía falta. Lo que más importaba no estaba en el clip, sino en la desaparición del reflejo de bajar la mirada al ver a un policía. Había sido reemplazado por otra cosa: contacto visual. No desafiante, no temeroso, solo la mirada de alguien que ya no se sentía inferior a la ley en una conversación. En una cumbre educativa de fin de año surgió un debate sobre si el nombre de Gans debía incluirse en los libros de texto. Un profesor dijo en voz baja: creo que es mejor que no. La gente se sorprendió. Explicó: porque si los estudiantes deben conocerlo por un libro, significa que no logramos hacer que sus acciones vivan en cómo se les enseña cada día. La propuesta se aprobó. Su nombre no apareció impreso. Pero las sesiones de educación moral comenzaron a cambiar. Nada de lemas, solo escenarios abiertos, terminando con una sola pregunta: si no estás equivocado, pero alguien más se siente dañado, deberías hacerlo de nuevo. Franklin O. Gans nunca quiso reescribir la historia. Solo quería evitar que se repitiera de la misma manera. Y eso no requiere un narrador. Porque si esta historia necesitara ser contada, lo que dejó atrás solo estaría contando, no cambiando lo que necesita cambiar. Y por esa razón, no necesita ser contada. Gracias por seguir esta historia hasta su momento final. Si sientes que lo que acabas de leer fue más que un simple titular, si algo en ella tocó un rincón de tu corazón, por favor, no dejes que pase como otro clip más en un feed interminable. Haz una pausa por un momento. Deja un comentario. No necesita ser largo, ni poético, solo tus pensamientos sinceros. ¿Alguna vez has estado en una situación similar? ¿Alguna vez sentiste que tu silencio era una forma de complicidad? O tal vez solo quieras decir: entiendo. Cada vez que compartes,
Nos ayudas a difundir contenido significativo y creas un espacio donde quienes han permanecido en silencio puedan ver que ya no están solos. Creamos estas historias no por vistas, sino porque creemos que decir lo correcto, incluso algo pequeño, puede cambiar la forma en que alguien se ve a sí mismo. Si encuentras valor en esto, por favor da like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a seguir contando historias que valen la pena. Ayúdanos a mantener vivo el fuego de esas voces que antes nadie quería escuchar. Tú estás ayudando a que la verdad siga viva. Y para nosotros, eso es más que suficiente para seguir adelante.